Buena gente, hoy les traigo un capítulo un toque más largo, bueno, un toque bastante más largo, ya que hay una parte muy interesante en la historia, entonces no quería cortársela. Así que dejo con esto, les digo, denle like, suscríbanse y bueno, vamos con la teoría. Punto de vista narración. El viaje de Ken hacia la Tierra de los Remolinos transcurrió sin contratiempos. Se mantuvo fuera del radar sin ningún problema y pudo evitar fácilmente cualquier patrulla de la Tierra de Agua Caliente. La Tierra de los Remolinos estaba técnicamente situada al sur de la Tierra del Agua Caliente. Sin embargo, la Tierra de los Remolinos es una isla y no había puentes para conectarla con el continente principal. Estaba aislado del resto del mundo ninja. Al menos geográficamente hablando. Todavía tenían vínculos diplomáticos con algunas tierras cercanas. La única forma de llegar a ella de manera segura sería a través de un servicio de botes que estaba situado en la Tierra de las Olas, que también era una isla a la que solo se podía acceder desde un puente conectado a la Tierra del Fuego. Las aguas cercanas a la Tierra de los Remolinos eran peligrosas, y uno solo podía acercarse a ellas desde cualquier lado que no fuera la Tierra de las Olas. Cualquier barco volcaría, y las olas se tragarían a cualquier ser humano entero con facilidad. Incluso los shinobi poderosos no pudieron resistir la fuerza de la madre naturaleza. El cuerpo humano era débil después de todo. Pero Ken era diferente, estaba lejos de ser débil, lejos incluso de ser humano. Y la naturaleza misma parecía entender eso. Hoy en día, los animales salvajes ni siquiera se atrevían a acercarse a él. Podía sentirlo, su miedo mientras corría a través de sus territorios. Algunos simplemente se congelarían y temblarían en el lugar como si esperaran ser asesinados. Mientras que otros optarían por dar la vuelta y huir. Fue un cambio que ocurrió un poco después de que ganó un poco más de dominio sobre su modo sabio escalado. Era como si se hubiera vuelto un poco más en sintonía con la naturaleza. Era como si el mundo pareciera entender un poco más su naturaleza. Estaba seguro de que los animales en el agua también se abstendrían de atacarlo. Así que no tenía que preocuparse por tiburones, ballenas o cualquier otra abominación que pudiera encontrarse en el mundo. También sabía que era lo suficientemente fuerte como para atravesar cualquier remolino que intentara arrastrarlo debajo de las olas. Después de todo, siempre podría crear un tornado lo suficientemente grande como para deshacer el remolino. Así que la elección era obvia para Ken. En lugar de tomar el desvío y pasar por la Tierra del Fuego y la Tierra de las Olas. Decidió simplemente nadar hacia el sur al llegar a la frontera de la Tierra de las Aguas Calientes. Debía hacerlo durante muchos kilómetros/millas, pero nunca tuvo problemas de resistencia. Consideró hacer un bote improvisado e intentar navegar hasta allí, pero no era exactamente un marinero, y pensó que sería mucho más rápido si nadaba que de otra manera. Y vadeó las aguas durante casi 2 días. Su energía estaba constantemente reponiendo su resistencia casi sin fin. Incluso en el agua, su energía natural le permitía notar si algo se le acercaba demasiado. Pero la mayor parte del tiempo era él el que pasaba por los territorios de diferentes bancos de peces. Siempre se alejaban nadando al sentir su presencia. Ken estaba bastante sorprendido por eso, ya que recordaba que los peces eran algo poco inteligentes. Algunos incluso saltarían a la boca de un depredador sin darse cuenta. Quizás los animales en este mundo son simplemente más inteligentes. Eso tendría sentido, o tal vez todos me evitan instintivamente ahora. En algún momento, Ken decidió ir más rápido, por lo que bloqueó el tenketsu en sus brazos y piernas, así como en otras partes de su torso, lo que le permitió nadar al doble de velocidad. Desde la distancia, parecía una lancha rápida atravesando el agua, cortándola con una facilidad aterradora. Ken también notó algunos cambios extraños en su cuerpo. Después de unos minutos de nadar, su cuerpo pareció transformarse un poco. Cuando juntó los dedos, notó que ahora había más materia entre ellos. Los separó, solo para darse cuenta de que le habían crecido aletas, lo que le permitió nadar aún más rápido. Sus piernas eran las mismas, y no pasó mucho tiempo antes de que notara que su cuello también se había transformado. En lugar de estar cubierto de escamas, ahora tenía branquias, lo que le permitía respirar bajo el agua. Bueno, en realidad no respiraba, solo absorbía oxígeno del agua que lo rodeaba a través de dichas branquias, pero aún así era extraño. ¿Por qué está ocurriendo este cambio ahora? Entrené en el agua antes, ¿fue porque no usé tanto mi Scalet From? El monstruo ciego estaba confundido mientras vadeaba las olas con facilidad. Mi cuerpo se está adaptando al lugar en el que se encuentra.
Parece que sí, pero no puedo estar muy seguro, puede que tenga que ir a algunos entornos más para probar las cosas. ¿Realmente necesito visitar a ese sapo sabio? Los remolinos ni siquiera podían esperar frenarlo en ese punto, solo sería cuestión de horas antes de que llegara a la orilla. Lo primero que hizo Ken al pisar la orilla fue arrastrarse más y esconderse en el follaje. Se aseguró de que sus huellas fueran limpiadas por la marea creciente mientras descansaba en ese arbusto durante unos minutos, permitiendo que su cuerpo volviera a su forma normal. La tierra de los remolinos no era precisamente pequeña, por lo que a Ken aún le quedaba un día de viaje antes de llegar a Uzushigakure, la base principal del clan Uzumaki. Ken descansó un poco más después de eso, permitiéndose recuperar el aliento e incluso dormir durante unos 30 minutos mientras le daba tiempo a su ropa para que se secara. Después de todo, era molesto escabullirse con la ropa mojada. Sería más difícil para él ocultar sus huellas. Afortunadamente, no podía sentir a nadie cerca, al menos no en ese momento. Es probable que los shinobi de Uzushigakure todavía estuvieran patrullando el área, ya que las fronteras de una tierra siempre eran las más defendidas, a menos que los Uzumaki confiaran en sus defensas naturales más de lo que Ken pensaba. Independientemente, no era asunto de Ken. Se levantó lentamente y reanudó su viaje. Se encontró con patrullas un poco más tierra adentro, pero pudo pasar desapercibido a través de todas ellas. La mayoría de los shinobi con los que se encontró tenían algo en común, todos parecían tener una reserva de chakra sustancial. Hasta el punto en que a Ken le resultaba difícil juzgar sus niveles. No, para ser más específicos. A Ken le resultó imposible decir cuál era su clasificación. Todavía tenía que conocer incluso a un Shinbi con reservas de chakra menores que las de un Jonin. Pero dudaba mucho que el clan Uzumaki fuera tan poderoso. Saburo dijo que los Uzumaki son bien conocidos por sus absurdas reservas de chakra, supongo que esto hace que mi trabajo sea un poco más difícil. Escabullirse siempre era más difícil cuando no podías juzgar a tus oponentes. Afortunadamente, Ken no estaba allí en ninguna misión de asesinato. Solo estaba allí por razones diplomáticas, y para robarles la mierda si no accedían a arreglar las cosas con él. Hizo las cosas de manera similar a como se había acercado a la aldea de las nubes, sin embargo, esta vez, las cosas serían un poco más difíciles, ya que no tenía ninguna información valiosa. En ese momento, esperaba que su reputación y la calidad de sus servicios fueran suficientes para obtener una audiencia con el líder del clan. Saburo le había informado a Ken que no era exactamente considerado un Kage, ya que Uzushigakure no era exactamente un pueblo escondido. Era solo un clan. Uno de los clanes más fuertes que sigue en pie, claro, pero sigue siendo solo un clan. El título de Kage estaba reservado para los líderes de los pueblos ocultos. Esto hizo las cosas un poco confusas, ya que significaba que la tierra de los remolinos en realidad no tenía un pueblo escondido. Pero Ken asumió que era probable que solo se hiciera para evitar impuestos, o algo similar. Podía respetar eso. Sin embargo, la matriz que rodeaba a Uzushigakure era mucho más grande que la de la aldea de las nubes. Hasta el punto en que Ken fue visto mucho antes de que llegara a las puertas. Ojalá hubiera algo que pudiera hacer para esconderme de Fuinjutsu también, pero no sé lo suficiente sobre los sellos para evitar una matriz tan compleja. Al igual que en Cloud Village, Ken comenzó a caminar lentamente mientras continuaba en dirección a la aldea del clan. Y de manera similar, los shinobi de Uzushigakure ya lo estaban rodeando unos segundos después de que entrara en su territorio. Sin embargo, no dieron a conocer su presencia. Parecían querer observarlo primero. El hecho de que todavía estuvieran a unos pocos kilómetros de la base del clan les dio cierto margen de maniobra en la forma en que podían acercarse a un intruso así. Al principio, parecían estar planeando algún tipo de ataque, y Ken se dio cuenta de que probablemente no lo reconocieron debido al sombrero que todavía ocultaba su máscara. Inmediatamente se lo quitó, atándolo a su cinturón mientras se giraba y pretendía mirar a las personas que lo rodeaban. Reaccionaron de inmediato tan pronto como se quitó el sombrero. Le arrojaron docenas de kunai y shuriken. El shinobi entrenado había atribuido su movimiento repentino a otra cosa y había atacado sin pensarlo dos veces. Afortunadamente, Ken esperaba eso. En lugar de entrar en pánico, sacó un pequeño paraguas del sello en su muñeca. Lo abrió y lo hizo girar a gran velocidad. Estaba hecho de un metal especial barra flexible, un regalo de cierto político en la Tierra de Hierro que quería hacerse amigo de él.
Ken logró bloquear todos los proyectiles entrantes, antes de detenerse, cerrar su paraguas y hundirlo ligeramente en el suelo. Saludos, gente del clan Uzumaki, estoy aquí con una propuesta comercial. La relación de su identidad ni siquiera llegó a asimilarse cuando Ken comenzó a hablar. Los que habían comenzado a preparar algunos justos inmediatamente se detuvieron. Ken podía sentir la conmoción y el miedo en las personas que lo rodeaban, pero también había una extraña sensación de confianza. Supongo que en realidad no creen que sea un gran peligro para su pueblo, bueno, no puedo culparlos. Seguro que tienen algunas focas para defenderlo. Después de unos segundos más, un shinobi salió de la protección de las sombras. Ken podía sentir que era un hombre alto de mediana edad con cabello corto. Tenía rasgos relativamente atractivos e incluso parecía llevar una diadema. Su ropa era similar a la de Jonin de otras aldeas. Pero también era lo suficientemente diferente como para que Ken no pudiera decir su rango fácilmente. Similar a Cloud Village, en cierto sentido. Red Dot, hemos escuchado mucho sobre usted y su organización, debo disculparme por el saludo deslucido. El shinobi se inclinó levemente cuando más salieron de las sombras. Alrededor de 20 shinobi miraban a Ken con miradas tranquilas, preparados para intervenir si algo salía mal. No me gustan los saludos lujosos, señor. Ken se apresuró a preguntar el nombre de la persona con la que estaba hablando. Después de todo, no se sentía como si estuviera hablando con un don nadie, incluso para los estándares de Uzumaki, las reservas de chakra del hombre eran absurdas. Parecía ser más poderoso que cualquier otro shinobi que hubiera sentido en la isla. Oh, mi nombre es Uzumaki Yoriko, hijo de Asino Uzumaki, la voz del hombre sonaba un poco sorprendida. Habló con una ceja levantada mientras miraba a Ken y parpadeaba un par de veces. Ken inclinó un poco la cabeza, mientras trataba de recordar un poco más sobre el nombre, no le tomó mucho tiempo darse cuenta de a quién se refería Yoriko. ¿Hijo del ex jefe del clan Uzumaki? Maldita sea, no esperaba conocer al líder del clan tan pronto. Estaba simplemente de paso o algo así. Ken inmediatamente juntó su mano y se inclinó levemente. Disculpas por la falta de respeto, Lord Yoriko, no esperaba encontrarte aquí. El asesino ciego solo pudo maldecir un poco su mala suerte, ya que se dio cuenta de que una buena primera impresión sería un poco más difícil. Como mínimo, no había atacado a ninguno de sus hombres, por lo que las cosas podrían ser mucho peores. Yoriko solo se rió un poco al sentir la frustración de Ken. Le lanzó al asesino algunas bolas curvas, especialmente cuando se inclinó a modo de saludo. Después de todo, el jefe de un clan normalmente no se comportaría de esa manera con los extraños, los hombres que estaban con él también se sobresaltaron, pero decidieron no cuestionar las acciones de su señor al final del día. Ken se calmó un poco al sentir la diversión de Yoriko. Todo está bien, Red Dot. Asumo que viniste aquí de forma encubierta para evitar los ojos de las otras aldeas ocultas, ¿correcto? Yoriko no se rió por mucho tiempo, también tranquilizó al asesino, y continuó la conversación de manera cordial. Por favor, solo llámame Ken, y sí, no deseaba llamar mucho la atención de las tierras circundantes. Yoriko asintió al escuchar la respuesta y presentación de Ken. Muy bien, tenía un trabajo, pero puedo posponerlo por ahora. ¿Continuamos esta conversación en mi oficina? El líder del clan le hizo un gesto al asesino ciego para que lo siguiera. Ken asintió y fue con él. Es mucho más agradable de lo que pensaba, esperemos que la negociación no salga mal. Punto de vista narración. Al principio, Yoriko no sabía muy bien qué hacer con su invitado. Había adivinado que probablemente era solo un mensajero de Iden Villages, lo suficientemente hábil como para escabullirse de todas sus patrullas y acercarse a sus sellos de detección. Algunos de sus hombres decidieron ponerlo a prueba con algunos ataques. Estaba invadiendo su territorio después de todo. En el momento en que se reveló, Yoriko comenzó a pensar en la peor situación posible. Un asesino conocido que te visita rara vez es algo bueno. De todos modos, Yoriko confiaba en que sería capaz de mantener a raya a Ken. Especialmente dentro de su territorio. Había innumerables focas por toda su aldea escondida, era una fortaleza que pocos podían vencer, aunque en realidad nunca había detenido a alguien que fuera tan fuerte como el asesino que los visitaba. Afortunadamente, Red Dot, o Ken, no tenían intención de iniciar ningún problema con el clan Uzumaki. En realidad fue todo lo contrario.
Yoriko se alegró de escuchar que, aunque todavía desconfiaba, quería probar un poco más la personalidad del asesino. Después de juzgar un poco su carácter y decidir que era lo suficientemente confiable, decidió invitar a Ken a continuar con las negociaciones en su oficina. Uzushigakure fue construido principalmente de piedra, en realidad se parecía mucho a una ciudad moderna, y la infraestructura es similar a la de las cuadras de la ciudad de su viejo mundo. Todos sus edificios tenían grabado el símbolo de su clan. El símbolo estaba presente en todas partes, desde paredes, hasta pilares de apoyo e incluso estatuas. Ken pudo verlo él mismo. Incluso notó un patrón bastante peculiar con los símbolos del clan. La mayor parte del tiempo, el símbolo del clan parecía estar escondiendo símbolos que componían sellos. En realidad, no pudo distinguir para qué servían los sellos, ya que su Fuinjutsu era mediocre, pero aún así lo encontró impresionante. Claramente, el Uzushigakure no era algo en lo que tuviera muchas posibilidades de infiltrarse. Incluso si supiera más sobre sellos, la mayoría de estos han sido tallados por maestros reales. Deshacerlos o evitarlos no sería fácil. Había cientos de personas en las calles, pero no todos parecían ser del clan Uzumaki, al menos Ken sintió que algunos de ellos no tenían la característica piscina masiva de chakra. La ciudad parecía estar construida cerca de una presa, permitiendo que un pequeño río la atravesara, con algunos botes viajando aquí y allá. El clan Uzumaki es mucho más grande de lo que pensé que sería. No había esperado que hubiera tantos miembros del clan Uzumaki. Había más de 200 miembros que contó dentro de la ciudad, entre los civiles. Y su clan también parecía constituir la gran mayoría de los shinobis de la aldea, por lo que su número era sin duda mucho mayor. Como un clan no tan viejo, era bastante extraño verlos en tal número. Realmente no había clanes antiguos por lo que Ken pudo decir, con su limitado conocimiento de la historia. Los estados en guerra fueron cuando se establecieron la mayoría de ellos, y lo que estaba sintiendo solidificó su creencia de que el clan Uzumaki era sin duda el más grande. Bueno, tenía sentido para ellos tener tantos descendientes como fuera posible. Tenían genes superiores a la mayoría del mundo shinobi. La oficina del líder del clan no estaba en ningún edificio o lugar especial. Era solo un bloque normal como los demás, el líder tenía su oficina allí. A diferencia de las otras aldeas ocultas, era imposible distinguir el edificio más importante de cualquier otro, lo que honestamente era una buena estrategia, algo que Ken también esperaba replicar. Después de todo, tener un edificio grande para el Kage al líder del clan informó instantáneamente a todos los intrusos que sí, este es el edificio. Una cosa que Ken tuvo que admitir fue que el edificio, a pesar de parecer normal, era sin duda el más cuidado en términos de focas. Había shinobi patrullando por todo el pueblo y todas sus rutas también parecían pasar por las inmediaciones de la oficina del líder del clan. Estaba claro que, a menos que alguien pudiera infiltrarse en las filas del clan Uzumaki para obtener información, sería extremadamente difícil atacar su aldea. Yoriko llegó a su oficina y finalmente se sentó con un suspiro. Dos guardias aparecieron a su lado, ambos se sentían como shinobis poderosos para Ken, al menos tan fuertes como el líder del clan, al menos en las reservas de chakra. Ken se sentó tan pronto como Yoriko le indicó que lo hiciera. Tomó asiento en una de las sillas cercanas y se enfrentó al líder del clan mientras cruzaba los brazos. Entonces, ¿estabas diciendo que estás interesado en hacer negocios con mi clan Uzumaki? El líder decidió entrar en el negocio de inmediato, después de todo, era una persona bastante ocupada. Sí, los negocios primero. Y estoy seguro de que puedes averiguar lo que podría querer de tu clan. Ken asintió levemente mientras sus palabras permanecían en el aire por un momento. Yoriko sonrió al asesino enmascarado. De hecho, hay algunas cosas que otras aldeas siempre nos piden. Está relacionado con Fuinjutsu la mayor parte del tiempo. Otras veces desean lazos políticos, incluir nuestro linaje dentro de sus pueblos. No hace falta decir que todos tendemos a tener algunos desacuerdos con respecto a esa última parte. Yoriko no se molestó en ocultarle el estado de las cosas a Ken, ya que asumió que el asesino ya estaba al tanto de los tratos de su clan. Bueno, en realidad solo me interesan los sellos, específicamente las técnicas. No busco matrimonio, muchas gracias. Ken simplemente levantó las palmas de las manos con desdén al darse cuenta de la importancia que tenía el clan Uzumaki para las otras aldeas ocultas.
Una poderosa línea de sangre siempre atraía la atención, al parecer, tal vez sería mejor para él mantener en secreto su extraña línea de sangre relacionada con la naturaleza. Su comentario pareció provocar una risa en Yoriko y los dos guardias que estaban detrás de él. Parecía que la atmósfera amistosa les permitía relajarse un poco. Aunque tanto el líder del clan como los guardias aún estaban alerta por lo que Ken podía sentir. Bueno, es una pena. Había muchas solteras elegibles en nuestro clan, estoy seguro de que podríamos haber encontrado a alguien dispuesto a casarse con tu reputación. Yoriko decidió entretener a Ken por un rato. Pero las risas y las sonrisas en la sala se extinguieron con bastante rapidez, ya que los negocios nunca fueron solo de un lado. Entonces, ¿qué puedes ofrecer a cambio de nuestras técnicas? Incluso las más rudimentarias que tenemos son invaluables para las aldeas ocultas. El líder del clan decidió no andarse con rodeos con Ken, ya que pudo observar que el asesino era bastante directo en sus intenciones. Bueno, como estoy seguro de que ya sabrás, dirijo una organización que se dedica al asesinato. Ken asintió mientras comenzaba a hablar. Hizo una pausa durante unos segundos, comprobando si el líder del clan lo había mirado en el pasado. La Hermandad Oscura, ¿verdad? Un nombre bastante melancólico. Yoriko entendió las intenciones del asesino enmascarado, no tuvo problemas para confirmar el hecho de que había investigado el estado de las cosas con respecto al cazarrecompensas más famoso del mundo Shinobi. Asesino. Representa una cierta vibra, yo lo llamaría apropiado. Actualmente, sin embargo, hay muy pocos miembros que puedan resultar útiles para tu clan. La mayoría de ellos todavía son reclutas después de todo, y no voy a enviar a mis hijos a la guerra, ni por ti ni por nadie. Yoriko simplemente asintió ante las palabras de Ken. Aunque no estaba exactamente de acuerdo con los ideales del asesino enmascarado. Sus puntos de vista eran diferentes, ya que era un poco más anticuado, o normal para la época, supongo. En un momento de necesidad, todos debían hacer su parte y ayudar al clan en la medida de lo posible al final del día, pero no iba a juzgar a Ken por tener puntos de vista opuestos. Si bien no puedo prometer que enviaré a mis reclutas para ayudarlos en el corto plazo, puedo prometer ayudar personalmente con cualquier cosa que el clan Uzumaki pueda necesitar, desde protección hasta deshacerse de las amenazas. Desde el reconocimiento hasta el asesinato y todo lo demás. Siempre y cuando no me obligue a poner a muchos de los grandes pueblos en mi contra, por supuesto. Ken se apresuró a ofrecer sus propios servicios, algo que Yoriko podía respetar. Poniéndose a sí mismo para dar tiempo a sus reclutas para crecer. Sin duda fue un enfoque encomiable. Pero también era un poco preocupante. Si bien sus servicios personales son valiosos, si vamos a ayudar a su organización, necesitamos cierta seguridad de que pueden funcionar sin su presencia. Si se encuentra fuera de la aldea y es atacada, ¿puede asegurarnos que la organización es capaz de protegerse a sí misma? Si no, ¿cómo podemos confiarte alguna de nuestras técnicas? Yoriko expresó sus preocupaciones de inmediato. Después de todo, se buscaban las técnicas de su clan. Incluso si no le dio a Ken nada crucial para el clan Uzumaki, todavía necesitaba asegurarse de que las técnicas estuvieran protegidas. Obviamente, a la Hermandad Oscura no se le permitía difundir las técnicas que tomaron de los Uzumaki, así funcionaban la mayoría de los tratos que hacían los Uzumaki. Ken también podía entender su aprensión. Los asuntos de la Hermandad Oscura no eran exactamente públicos, por lo que la mayoría de la gente pensó que Ken era realmente la única figura significativa en ellos. Pero ese ya no era el caso. Puedo asegurarles que mi gente es lo suficientemente capaz para proteger nuestra base principal. Actualmente, tenemos un asesino que puede luchar incluso contra personas del nivel de 5 Kage, Akira, y uno que es lo suficientemente capaz como para enfrentarse a la mayoría de los Elite Jonin, Toso. Además de ellos, hay alrededor de 30 shinobi que van desde el nivel de Chunin hasta Jonin que están constantemente en la base, Saburo y sus clones menos los que están recolectando recompensas, protegiéndola. Ken le dio a Yoriko una descripción bastante básica de su fuerza. Era más de lo que normalmente estaría dispuesto a dar, pero si era necesario para asegurar más técnicas de Fuinjutsu, estaba más que dispuesto a revelarlo. Me resulta difícil de creer, ¿me estás diciendo que hay otro hombre al nivel de los 5 Kage dentro de tu organización? Yoriko era obviamente escéptico. Con razón, solo los más fuertes de los 5 grandes pueblos ocultos pueden presumir de tener más figuras de nivel Kage dentro de sus filas.
No puedo darte demasiada información sobre su identidad, conocerlo también sería difícil ya que él tiene la tarea de proteger el complejo en mi ausencia, pero estoy dispuesto a jugar mi nombre y mi reputación en la validez de esta información. Ken decidió jugar la carta de la reputación. Era imposible para él probar que Akira, la tercera espada, estaba verdaderamente al nivel de los 5 Kage. Sabía que Akira era lo suficientemente fuerte como para luchar contra ellos, incluso matarlos en las circunstancias adecuadas. Pero no tenía forma de probarlo a menos que enviara a Akira tras uno de ellos. Independientemente, Ken al menos estaba seguro de que Akira era más fuerte que el Kazekage y el Mizukage. Por lo que dedujo, el Tsuchikage, el Hokage y el Raikage estaban todos en su propio nivel. Es un poco difícil creer en tu palabra para esto. Especialmente porque mentir te beneficiaría en esta situación. Yoriko todavía no se movía. La reputación solo me llevará hasta cierto punto, Ken no pudo evitar suspirar decepcionado. Ciertamente puedo entender tu aprensión, no hay razón para que tomes una decisión de inmediato, ¿puedo quedarme unos días? Ken decidió darle algo de tiempo. Pero Yoriko parecía tener otra cosa en mente. Además de eso, algo que dijiste antes parece permanecer en mi mente en este momento, dijiste que no estás dispuesto a convertirte en enemigo de demasiadas aldeas ocultas, ¿correcto? Yoriko se cruzó de brazos y miró al asesino enmascarado sentado frente a él con una mirada tranquila, esperando una respuesta. Sí, estoy dispuesto a luchar junto a ti. Pero antagonizar demasiados poderes a la vez podría no ser beneficioso para mi organización en una etapa tan temprana. Ken consideró mentirle al líder del clan durante unos segundos. Pero no pensó que sacaría mucho de una promesa endeble. Parece que esto no funcionará al final, no espero que mueras por mi clan, pero la situación actual requiere aliados que estén más involucrados. Yoriko negó con la cabeza, terminando las negociaciones abruptamente. Los guardias detrás de él parecieron tensarse en ese momento, probablemente esperando que Ken intentara hacer algo. Pero, afortunadamente, Ken no parecía ser hostil con ellos, incluso después de que se rompieron las negociaciones. En cambio, solo parecía curioso. ¿Situación actual? ¿La tierra de los remolinos parece estar en paz actualmente? Yoriko no pudo evitar suspirar ante las palabras del asesino enmascarado. También podría decirle, no hay mucho que se pueda hacer en este momento. Se está gestando una guerra, Ken. Una que es aún más grande que la anterior. Y me temo que nuestro clan Uzumaki será el primero en caer. Narración POF. Esto es bastante problemático. Ken no pudo evitar reflexionar sobre su conversación con el líder del clan Uzumaki cuando salía de su aldea. Yoriko no le dio mucha información directamente, pero lo que le dio le permitió a Ken especular sobre el resto. Y ciertamente no pintó una buena imagen. No solo aprendió más sobre la situación actual del clan Uzumaki, sino que también descubrió por qué exactamente se había encontrado con tantas patrullas. Por lo general, todas las tierras tenían a shinobi patrullándolos. Pero en tiempos de paz, las cosas siempre eran más relajadas. Ese no fue el caso del clan Uzumaki. Y, por admisión de Yoriko, ese no había sido el caso para el clan Uzumaki en ningún momento del período de paz después de la Segunda Guerra Shinobi. Yoriko ya esperaba que su clan se arruinara. Hasta el punto en que envió a su hija, la heredera del clan Uzumaki, a otro pueblo. Fue bajo el pretexto de que ella se convertiría en Jinchuriki. Pero en realidad fue solo para que pudieran asegurar la continuación de su linaje. La aldea oculta en la hoja fue el único aliado al que confiaron la vida de su linaje. Al menos públicamente. Desafortunadamente, Leaf Village no iba a poder ayudar al clan Uzumaki de ninguna otra manera. Leaf Village era el pueblo oculto más poderoso en ese momento, pero incluso ellos no podían esperar enfrentarse a los poderes que apuntaban al clan Uzumaki. ¿Qué poderes eran esos exactamente? Bueno, nada menos que casi todos los demás Hidden Village que existen. La forma en que el clan Uzumaki manejaba sus negocios, el dominio que tenían sobre las técnicas de Fuinjutsu de clase superior y su línea de sangre atractiva. Esas fueron las cosas que hicieron del clan Uzumaki un objetivo principal para todos los poderes del mundo. Yoriko se dio cuenta de eso al comienzo de la Segunda Guerra Shinobi y comenzó a tomar medidas para proteger su linaje. Incluso consideró esconderse con todo su clan, pero eso era simplemente imposible. Simplemente serían perseguidos y asesinados sistemáticamente.
Todavía plantó las semillas, asegurándose de esparcir la descendencia del clan Uzumaki en más rincones del mundo. No quería que la carga de reconstruir el clan Uzumaki recayera sobre los hombros de su hija. Nadie esperaba que el mundo realmente se uniera. El clan Uzumaki podría valerse por sí mismo, pero nunca podría ganar contra el poder combinado de todo el mundo shinobi. La destrucción de la tierra de los remolinos era inminente a los ojos de Yoriko. A lo sumo, podría intentar luchar hasta el final, para tratar de mantener la dignidad del clan. Entendió completamente que su clan se había convertido en un polvorín. Uno que iba a explotar e impulsar la próxima guerra shinobi. Los clanes y las aldeas definitivamente iban a pelear por los recursos tomados del clan Uzumaki. Y Leaf Village se esforzaría por vengarlos, al menos Yoriko así lo esperaba. De todos modos, ya se había armado de valor para hacer una última resistencia en Uzushiogakure, que había trabajado duro para convertir en una fortaleza real. Cualesquiera que fueran las fuerzas que se cruzaron en su camino, estaban destinadas a encontrarse con adversidad. Yoriko iba a infligir tantas bajas como pudiera. Lo único que no se atrevía a hacer era quemar las técnicas de su familia. Eran lo que su clan había investigado y trabajado durante generaciones. Simplemente no podía hacerlo. Aunque se los impartió a su hija, todavía quería que las copias originales existieran en el mundo. Independientemente, muy pocas de sus técnicas de alta gama podrían realizarse sin las abundantes reservas de chakra de los expertos en Uzumaki Fuinjutsu. Yoriko había rechazado a Ken, porque formar una alianza con la Hermandad Oscura no iba a beneficiar al clan Uzumaki y porque no tenía seguridad de que Ken mantendría su parte del trato en primer lugar. Al final del día, Ken especificó que no estaba dispuesto a enfrentarse a demasiados grandes poderes. La situación del clan Uzumaki no permitía tales pensamientos. Sin embargo, el espadachín ciego no pudo evitarlo. Ya no estaba solo. Incluso si fuera perseguido por todo el mundo, no tendría miedo. Con sus habilidades, confiaba en que aún podría sobrevivir. Pero no podía escabullirse con alrededor de 140 personas siguiéndolo. La Hermandad Oscura fue tanto una bendición como una maldición. Le dio a Ken una forma de alcanzar sus aspiraciones y limitó sus acciones en situaciones como en la que se encontraba actualmente. La difícil situación del clan Uzumaki todavía era preocupante. Ken había sentido que había muchas mujeres y niños en ese pueblo, había asumido que todos serían evacuados, pero parecía que la mayoría desconocía su inminente destino. Tal vez evacuar a todos sus aldeanos sería un movimiento demasiado grande. Los otros poderes ciertamente lo notarían. No es como si tuvieran un lugar a donde ir tampoco, todos serían perseguidos como perros. De todos modos, una cosa estaba clara. Mucha gente inocente morirá junto a Yoriko y el clan Uzumaki. La inocencia siempre había sido un tema doloroso para Ken. Nadie era completamente inocente. Pero Ken creía que los civiles no tenían motivos para involucrarse en los conflictos de los shinobi. En su mente, había separado su mundo actual en dos. El mundo regular, con los civiles y su lucha día a día, y el mundo shinobi, con los cazarrecompensas, los bandidos, las aldeas ocultas y sus guerras. A veces se superponían, ya que Ken creía que la mayoría de los criminales formaban parte del mundo shinobi, independientemente de si realizaban jutsu o no. Se trataba simplemente de la forma en que los asesinos se comportaban. Esa maldita forma de vida nunca podría considerarse realmente parte del mundo normal. Ken había visto muchos civiles dentro de Uzushiogakure, muchos no combatientes en el clan Uzumaki. Incluso si vivían en un clan Shinboi, Ken creía que eran parte del mundo regular, dejarlos morir simplemente le dejó un sabor amargo en la boca. Pero, ¿qué podría hacer al respecto? ¿Podría enfrentarse al mundo él solo? Diablos no. Bueno, al menos no todavía. Era fuerte, seguro. Probablemente más fuerte que cualquiera que el clan Uzumaki tuviera de su lado. Pero su fuerza personal tenía sus límites. Enfrentarse a miles de shinobi, así como a varios Kage, iba mucho más allá de esos límites. Pero, todavía había algo que podría hacer. Ken era, al fin y al cabo, un asesino, alguien que se especializaba en el sigilo. Y los shinobi eran muchos, numerosos, miles de hombres y niños soldados, todos preparados para una breve conquista, probablemente sin comida, sin ropa. Era poco probable que estuvieran preparados para una larga campaña. Pero el clan Uzumaki es una fortaleza, ¿están obligados a pasar un día esperando para atacar a sus puertas?
Lento pero seguro, un plan se estaba formando en la mente del asesino, pero sabía que no podía actuar como estaba. Necesitaba un disfraz. Y afortunadamente, tenía el perfecto. Tampoco requirió ninguna transformación. Había recolectado varias máscaras y diferentes artículos de los muchos shinobi que mató. Decidió simplemente robar la identidad de uno de los shinobi. Sin dudarlo, Ken también sacó un cuchillo pequeño y se cortó el pelo largo y puntiagudo con un movimiento rápido. Su cabello iba a volver a crecer al final del día. También se quitó las placas de su armadura de samurái y se puso un chaleco de lino simple que había robado en el pasado. No podía ser el líder de la Hermandad Oscura durante su misión. Pero eso también estuvo bien. La única persona que sabía cómo se veía ahora era el líder del clan Uzumaki. El resto del mundo shinobi tenía la descripción de un hombre bajo, pero ya había crecido. Entonces, cuando se puso una máscara de Fox Sambu al azar, era básicamente una persona completamente nueva en el mundo. Ni siquiera necesitaba un nombre para su nueva identidad. Un nombre no tendría ningún uso práctico. Pero gracias a dicho cambio barra identidad, Ken ahora tenía la posibilidad de interferir con la guerra que se avecinaba. Todavía no era lo suficientemente fuerte como para marcar la diferencia en una pelea, pero tenía muchas otras rutas que podía tomar, otras opciones para hacer las cosas más favorables para el Uzumaki. Su objetivo era al menos darle al líder del clan cierto margen de maniobra para evacuar a los miembros del clan Uzumaki que no luchan. Necesito obtener su cooperación primero, será mejor que me ponga a trabajar de inmediato. Le enviaré algunos mensajes, pero necesito mantener mi nombre fuera del registro por completo. El asesino ciego ya había renunciado a obtener las técnicas del clan Uzumaki. Pensó que sería capaz de salvar algo después de que terminara todo el lío. Posiblemente incluso comerciar con algunos de los otros grandes poderes para ganar algunos, tendría mucha flexibilidad después de que más técnicas llegaran a manos de otros. Pero eso iba a llegar después de que terminara la terrible experiencia. Por lo menos, Ken iba a hacer todo lo posible para salvar a la gente normal que iba a estar involucrada en ese conflicto. Y mientras Ken elaboraba estrategias y se preparaba para su plan, la coalición de shinobi que había estado apuntando al clan Uzumaki finalmente comenzaba a reunirse en el único punto de acceso. Miles de shinobi atravesaron los límites de la Tierra del Fuego y entraron en la Tierra de las Olas. Ninguno de los dos lands se involucró, las fuerzas reunidas eran simplemente demasiado para que ninguno de los dos quisiera enfrentarse. La mayor parte del mundo shinobi estaba unido ahora, pero no era más que una alianza temporal, y solo por un objetivo común. Incluso entonces, algunos lands optan por abstenerse de involucrarse en ese asunto. La Tierra del Fuego se detuvo y solo podía mirar, ambos no pudieron ayudar y no estaban dispuestos a ir tras su aliado, la Tierra de los Remolinos. Además de eso, la Tierra de la Hierba no se involucró. No estaban en una situación mucho mejor que en la que Ken los había dejado. Ni siquiera habían reparado el edificio Kage todavía. Algunas de las otras tierras más pequeñas tampoco se involucraron. Pero el poder perdido más notable en ese conflicto fue la Tierra del Viento. Sí, la aldea oculta en la arena no participaba. A pesar de estar entre las 5 grandes aldeas ocultas y no tener buenas relaciones con el clan Uzumaki, Tsunagakure no pudo participar. Habían perdido la gran mayoría de su poder en la Segunda Guerra Shinobi, con el colmillo blanco de Konoha dominando casi sin ayuda todo el campo de batalla en ese frente. No estaban en condiciones de ir tras el clan Uzumaki. Simplemente serían destrozados durante la fiesta posterior de la desaparición del clan Uzumaki. Después de todo, dividir el botín de guerra no iba a ser un esfuerzo pacífico de ninguna manera. La tercera guerra Shinboi iba a comenzar en ese mismo momento, eso era obvio para todas las personas involucradas. Además de ellos, también había otro de los 5 grandes pueblos que no se involucraba, y esa era la Tierra del Agua y Kirigakure. Acababan de perder el segundo Mizuage al final de la Segunda Guerra Shinobi. Su consejo todavía estaba en desorden incluso después de un año, y no se nombró ningún nuevo Kage. Simplemente no estaban en condiciones de tomar una decisión tan importante e involucrarse en la tercera guerra Shinobi tan temprano. Ahora, incluso sin las pocas fuerzas que se abstuvieron de la alianza temporal, todavía había miles de Shinobi reunidos en el borde de la Tierra de las Olas. Era solo cuestión de días antes de que todos se reunieran en un solo lugar. Los barcos ya se estaban preparando, ya que varios estaban siendo prestados de los pescadores locales de la región.
El poder de casi 8000 shinobi, un ejército que también contenía a dos de las personas más poderosas del mundo. El tercer Raikage, el tercer Tsuchikage Onoki. El Raikage también había traído a su hijo, pero él no trajo a B. A Jinchuriki siempre era mejor dejarlo en el pueblo, de esa manera tanto el Jinchuriki como el pueblo estarían a salvo. Así que Killer B se quedó para proteger el pueblo, mientras que su hermano jurado se fue a ganar más experiencia en el campo. El tercer Tsuchikage era un hombre bajo. Ya pasada la mediana edad. Solo le quedaba un poco de cabello gris en su cabeza calva. A pesar de su cabeza calva, todavía tenía un bigote bastante espeso y una barba larga. Llevaba un abrigo verde dividido en 4 secciones con adornos amarillos y un cuello rojo. Debajo vestía el traje tradicional de Iwagakure que consiste en un chaleco verde claro y una armadura de malla. Combinó todo eso con un par de sandalias. Pero verdaderamente, su característica más definitoria seguía siendo su gran nariz roja. A pesar de su apariencia relativamente inofensiva e incluso cómica, fue uno de los shinobi más fuertes vivos, empuñando lo que podría decirse que fue uno de los Kekkei-Inta más fuertes, límite de línea de sangre comprometido de 3 lanzamientos de la naturaleza, jamás, Deus Release. El viejo Tsuchikage confiaba en la incursión que se avecinaba. Voló por encima del resto de sus hombres mientras miraba los mares frente a él. En la oscuridad de la noche, la luz de la luna apenas se reflejaba en las ondulantes aguas frente a él. Y por alguna razón, no pudo evitar tener un presentimiento al mirar la escena frente a él. No hay forma de que las cosas puedan salir mal en este momento, ¿verdad? Onoki luego negó con la cabeza. No, no importa cuán fuerte sea el clan Uzumaki, morirán de todos modos. ¿Tengo que preocuparme más por lo que viene después? Y así, el anciano acampó allí en la orilla, ya que iban a esperar un poco más para que todos sus aliados se reunieran. Sin el conocimiento de Onoki, la próxima marcha iba a ser mucho más agotadora de lo previsto. Punto de vista narración. La alianza Shinobi se reunió rápidamente. Todos los Kage celebraron una reunión para decidir el mejor curso de acción. Kage de todos los pequeños pueblos ocultos estaba presente, pero la mayoría de sus voces eran pequeñas. Incluso con sus fuerzas reunidas, en realidad no podían competir con los dos gigantes que también se unieron. El Tsuchikage y el Raikage fueron los únicos que tuvieron alguna influencia real en esa reunión. Debían dictar la forma en que se iba a desarrollar la operación. Ahora, uno podría preguntarse por qué las aldeas más pequeñas incluso acordaron movilizarse en tales condiciones, pero solo demuestra cuán importante fue Fuinjutsu en el mundo shinobi. Las fuerzas más pequeñas solo podían esperar absorber de alguna manera a las fuerzas más grandes para tener en sus manos algunas técnicas. Pero juntos formaron una fuerza lo suficientemente significativa como para agarrar algo después de que el clan Uzumaki fuera destruido. Incluso entre los pueblos más pequeños, todavía había poderes notables. Por un lado, estaba el Kage de Takigakure, de la Tierra de las Cascadas. Era el Jinchuriki de la bestia de 7 colas, Shmei. Su poder estaba al menos a la par con los Kage de las aldeas grandes, aunque sus shinobi no tenían el mismo poder y habilidad que los de las aldeas más grandes. Aún así, el Takigakure ciertamente era un candidato para un lugar en las 5 grandes aldeas, ya que el primero Kage lo había visto lo suficientemente digno como para recibir una bestia con cola. Había otros grupos entre los pueblos más pequeños, formados específicamente para obtener tantos beneficios como fuera posible del clan Uzumaki. La reunión transcurrió sin problemas, aunque el ambiente fue ciertamente tenso. Todos sabían muy bien que no iban a ser aliados por mucho tiempo. Tan pronto como terminara la pelea con Uzumaki, la lucha por los recursos comenzaría instantáneamente. Pero en su arrogancia, nadie se detuvo a considerar si serían capaces de acabar con el clan Uzumaki. Ni siquiera se detuvieron a pensar cuántos de ellos llegarían a Uzushigakure. Pero, ¿quién podría culparlos? Juntos eran una fuerza lo suficientemente grande como para acabar con cualquier aldea oculta. ¿Qué es exactamente lo que podría interponerse en su camino de todos modos? Bueno, la premonición del Tsuchikage sí terminó manifestándose. A pesar de ir en contra de sus instintos, Noki sugirió que los barcos comenzaran a navegar de noche. Para que llegaran a las costas de la Tierra de los Remolinos mientras aún estaba oscuro. El viaje iba a tomar 2 días de todos modos, pero la hora de salida era algo equivalente a la hora de llegada. Pero no iba a ser un viaje agradable. Todo empezó con los accidentes.
Tan pronto como zarparon, tan pronto como las costas de la Tierra de las Olas se perdieron de vista, sus barcos comenzaron a hundirse lentamente. El shinobi trabajó incansablemente para reparar los agujeros que seguían apareciendo aquí y allá. Les atribuyeron la situación al tomar botes defectuosos de la población local. Pero el Raikage era un poco más sospechoso. Especialmente porque también notó una extraña sombra acechando a través de las aguas alrededor de sus barcos. Pero, de nuevo, también podría haber sido un tiburón o algo así. Quiero decir, ninguno de sus sensores había dicho que detectó a alguien tratando de sabotearlos. Y algunos de los barcos parecían como si algún monstruo les hubiera dado un gran golpe, pero no había nada que pudieran hacer al respecto. Saltar al agua era peligroso. Independientemente, después de que se hundieron algunos barcos, los accidentes dejaron de ocurrir. Sin embargo, algunos Water Styles Shinobi se pusieron en guardia, en caso de que algo sucediera. Eso ayudó a cansar aún más a la Alianza Shinobi. Debido a su lenta respuesta, algunos shinobi ahora estaban atrapados en botes de remos, y muchos de ellos estaban agrupados en los barcos restantes. Por supuesto, todos los Kage tenían sus propias naves fuertemente custodiadas, por lo que no tenían que preocuparse por amontonarse con la gente normal. Pero los accidentes estaban lejos de ser lo peor. Justo cuando los shinobi normales pensaron que finalmente podrían relajarse, los desastres naturales comenzaron a ocurrir. Remolinos se formaban constantemente frente a ellos, obligándolos a tomar desvíos. O incluso a arruinar algunos de sus botes de remos. Pero el peor fue el whirlpool que comenzó justo en medio de su flota. Muchos shinobi fueron arrastrados al fondo del océano, y los Kage se vieron obligados a ver cómo cientos morían en las duras aguas en medio del océano. ¿Qué diablos está pasando? El Raikage estaba más que confundido. Estaban tomando la ruta segura, entonces, ¿por qué diablos había remolinos allí también? ¿Había creado el clan Uzumaki algún tipo de formación para controlar las aguas alrededor de su tierra? Altamente improbable, el mismo concepto era ridículo. Se necesitaría una cantidad exorbitante de chakra, incluso para un maestro de Uzumaki Fuinjutsu sonaba demasiado derrochador. También era casi imposible instalar tal conjunto en el fondo del océano. Parece mala suerte. El Tsuchikage frunció el ceño mientras flotaba sobre las aguas. Pero todo se sentía demasiado conveniente. Nadie realmente pensó que solo era mala suerte. Alguien claramente los estaba saboteando, pero sus sensores no habían logrado detectar nada. Quizás realmente fueron solo las malas condiciones climáticas. El Kage se movió rápidamente, enviando a los shinobi a usar varios jutsu en un esfuerzo por redirigir el flujo de los remolinos. Los dragones de agua surgieron de los remolinos, girando en la dirección opuesta mientras Shinobi saltaba e intentaba deshacer el remolino. Se las arreglaron para rescatar a algunos de los shinobi, pero muchos todavía fueron tragados, sin tener la oportunidad de siquiera intentar resistir las olas caminando sobre el agua. Los cuerpos no se encontraban por ningún lado, era casi como si alguien los hubiera metido en el fondo del mar. Esas fueron las primeras bajas de la guerra, una guerra que aún no había comenzado. Los remolinos continuaron ocurriendo durante toda la noche, su shinobi ni siquiera tuvo la oportunidad de descansar. Por la mañana, faltaban al menos 1000 shinobi, obviamente estaban muertos, tragados por las aguas del océano. Solo los Jonin realmente podían escapar de los remolinos, habiéndose acostumbrado a las aguas peligrosas. Pero los Chunin que estaban atrapados en los botes de remos estaban casi muertos, ninguno de ellos sobrevivió. Al principio, Jonin hizo todo lo posible para salvar a los equipos que lideraban, pero poco a poco, todos perdieron la esperanza de poder hacerlo. Las violentas corrientes eran demasiado peligrosas para que pudieran hacer algo. Algunos todavía se salvaban cada vez que el Kage se involucraba, pero todos estaban cansados al final de la noche. A veces, el Tsuchikage desataría un jutsu de liberación de polvo en el ojo del remolino, que siempre parecía deshacerlos. Pero eso no siempre fue posible, ya que siempre había shinobi alrededor, interponiéndose en el camino de las técnicas del Noki. Sin embargo, no fue su culpa, todos estaban siendo arrastrados al punto donde el Tsuchikage necesitaba apuntar. El Tsuchikage tampoco tenía chakra infinito. Dust Release era una técnica muy poderosa, pero también era muy exigente. Fue una pérdida bastante grande, pero fue solo para los pueblos más pequeños. Cloud Village y Rock Village todavía se mantenían firmes, y la mayoría de sus shinobi nunca estuvieron en los botes de remos. Para empezar,
Independientemente, juntos todavía tenían alrededor de 7500 shinobi, por lo que no estaban exactamente en peligro de ser superados en número por los shinobi de Uzushigakure. Desafortunadamente para ellos, lo peor aún estaba por llegar. La mañana transcurrió mayormente sin incidentes, incluso los remolinos dejaron de ocurrir, lo que le dio al shinobi algo de tiempo para descansar. Desafortunadamente, el descanso simplemente no estaba en los libros para el pobre shinobi de la Alianza. El primero en irse fue el Kage de Kemurigakure, de la Tierra del Té. Su muerte fue presenciada por unas pocas docenas de shinobi de barcos cercanos. Los guardias de su barco fueron encontrados muertos, con la cabeza torcida de maneras extrañas, la mayoría de ellos parecía que ni siquiera tuvieron la oportunidad de resistir. Nadie llegó a ver cómo escapó el culpable, ya que la mirada de todos fue atraída por el espectáculo. El cuerpo del Kage salió disparado del techo de sus aposentos privados. Dio varias vueltas en el aire antes de aterrizar directamente en la parte superior del mástil. El cadáver aterrizó con precisión justo encima del mástil de madera, siendo atravesado por el abdomen de una manera espantosa. Más tarde se consideró que la causa de la muerte fue asfixia, los dedos del Kage estaban todos torcidos, mientras que sus ojos estaban arrancados y su lengua no se encontraba en ninguna parte del barco. Inmediatamente se inició una investigación, ya que todos se pusieron alerta al instante. Después de todo, solo podía haber una explicación, había un traidor entre ellos. La nave del Kage que había muerto estaba extrañamente impecable, solo había sangre en la habitación del Kage, todo lo cual se suponía que le pertenecía. Además de eso, los guardias fueron asesinados limpiamente. Bueno, sus cabezas estaban torcidas hasta el punto en que parecía que alguien estaba tratando de desenroscar sus espinas de sus cuerpos, pero había poca sangre involucrada, solo horror corporal. Pero los shinobi encontraron un descanso cada vez que encontraron el cuerpo de uno de los guardias de élite de Kage en la cubierta inferior de la nave. Finalmente, habían encontrado signos de lucha. Específicamente, se dieron cuenta de que uno de los kunai del guardia estaba ensangrentado, mientras que no había heridas punzantes o cortantes en ninguno de los cuerpos en cubierta. Eso solo podía significar una cosa, el asesino barra traidor había resultado herido. Los Kage inmediatamente se pusieron a trabajar, y sus shinobi más confiables comenzaron a revisar las heridas de sus tropas. Hubo algunos heridos en las noches anteriores debido a los remolinos, pero las heridas cortantes y perforantes eran completamente diferentes a los rasguños y magulladuras. Entonces, pudieron encontrar al culpable de inmediato. Y ahí fue donde las cosas se complicaron aún más. El culpable era un chunin de Cloud Village, era el único entre los pocos miles de shinobi que había logrado ser herido por un kunai antes de que comenzara la guerra shinobi. Chunin trató de negar sus fallas, diciendo que no había forma de que alguien como él fuera capaz de tal cosa. Incluso tenía una buena coartada, que algunos de sus compañeros pudieron confirmar, estaba durmiendo en el momento del asesinato. Incluso afirmó que había sentido que alguien lo cortaba en la espalda mientras dormía, que era lo que había causado su herida, pero ¿quién podría creer eso? Ciertamente no los otros pueblos. El Raikage lo mató al instante, alegando que él no tenía absolutamente nada que ver con el asunto, y de inmediato denunció al muerto Chunin como un traidor de la nube. En ese momento, gracias a sus rápidas acciones, nadie se atrevió a desafiar al Raikage, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Nadie se atrevió a confiar en Cloud Village. Y ya nadie se atrevía a dormir. El Raikage estaba loco. Apretó los dientes con tanta fuerza que casi los rompió. Quería gritar que su aldea de las nubes había sido acusada erróneamente, pero ¿quién diablos le creería? Para él estaba claro. Alguien de los otros pueblos quería hacer que su Cloud Village pareciera el culpable. A partir de ese momento, los mares estaban extrañamente silenciosos, pero nadie se atrevía a calmarse, ni siquiera estaban en el territorio de la tierra de los remolinos, y todos miraban inquietos a su alrededor, con la esperanza de no ser el próximas víctimas. De repente, la alianza Shinobi ya no era tan aliada. Noki también encontró la situación molesta, sabía que el Raikage era lo suficientemente inteligente como para no cometer un error tan estúpido, era mucho demasiado sospechoso. Pero tampoco había nada que pudiera hacer, ponerse del lado de Cloud Village no era algo que pudiera hacer, ya que los Smaller Villages ya habían decidido que no se podía confiar en Cloud. Noki quería evitar una situación en la que todos los demás pueblos pequeños se unieran contra los grandes, pero esa posibilidad sería una realidad si hacía que pareciera que los pueblos de la nube y la roca ya estaban en connivencia.
El Tsuchikage se estrujó el cerebro durante horas, tratando de encontrar un culpable en su mente, tratando de recordar quién tenía alguna queja con el Kage que había sido asesinado, pero no podía pensar en nadie en particular. Fue solo entonces que finalmente había hecho clic. Alguien está rompiendo nuestra alianza Shinobi, a este ritmo, estaremos en la garganta del otro incluso antes de entrar en la tierra de los remolinos. El solo pensamiento puso ansioso al Tsuchikage. No temía por sí mismo, era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a pesar de todo, pero sabía que las posibles pérdidas en esa situación superaban con creces los beneficios. Pero ya era demasiado tarde para volver. Necesito informar a los demás, ahora. Pero fue entonces cuando murió el segundo Kage, el Kage de la Tierra del Arroz, murió de manera muy similar a la primera víctima. Su barco había estado más defendido, pero esta vez los guardias en la cubierta y en cualquier otra parte del barco ni siquiera fueron tocados, estaban vivos y bien. El arma ensangrentada fue encontrada en el suelo de la habitación del Kage, y solo los guardias que estaban con él en la habitación estaban muertos. La muerte del segundo Kage había sido mucho más apresurada, fue decapitado, mientras que sus hombres corrieron la misma suerte. Esta vez, se culpó a Rock Village por ello. Los shinobi estaban más atentos esta vez, nadie se atrevía a dormir, a pesar de que nadie de ningún otro pueblo creyó que el shinobi de la nube había sido asesinado, nadie quería arriesgarse. Pero parecía que ni siquiera importaba lo vigilantes que estuvieran, su oponente era mucho más astuto de lo esperado. Incluso hubo otros Rock Shinobi que testificaron que alguien saltó del agua, apuñaló a su camarada en la espalda con un kunai y luego volvió a saltar. Incluso pudieron proporcionar una descripción del hombre que lo había hecho. Describieron a un hombre sin camisa que llevaba una máscara ambú de zorro gris en la cara, vestía pantalones negros y sandalias. Pero, ¿cuál de las aldeas ocultas iba a creer las palabras del Rock Shinobi? El Tsuchikage no actuó tan duramente como el Raikage, sino que encarceló al sospechoso en su nave, mientras investigaban. Pero sus miedos ya se habían hecho realidad, al igual que el Raikage, se sentó en su silla con frustración. ¿Qué saldrá de esta guerra? Pero el Noki no se iba a quedar quieto, inmediatamente llamó a una reunión con los Kage restantes. Esto es claramente deliberado, alguien está tratando de sembrar discordia entre nosotros. Necesitamos abordar esto lo antes posible, de lo contrario, esta expedición estará condenada antes de que podamos ver las murallas de Uzushigakure. Punto de vista narración. La reunión de los Kage se estableció de inmediato. Estaba claro que todos tenían algo que querían decir. La situación había empeorado de la manera más inesperada posible. Noki había tomado precauciones adicionales para que el Kage de las aldeas más pequeñas no se sintiera amenazado y se negara a unirse. Fue tan lejos como para despedir a sus propios guardias después de organizar la reunión en su barco. El Raikage, como muestra de buena fe, también decidió venir solo. Todavía era un poco falso por parte de ambos, ya que los dos eran lo suficientemente fuertes como para luchar contra todos los demás Kage presentes. Pero la situación aún no había llegado al punto en que los pequeños Kage sintieran que todos estaban en el punto de mira de los grandes pueblos. Ya se había formado alguna alianza entre los Kage más pequeños. Y todos ellos habían traído a sus más fuertes para acompañarlos, solo para estar seguros. Noki estaba bien con eso. Aceptaría cualquier cosa siempre que la reunión en sí sucediera. Sabía que abordar los acontecimientos recientes era de suma importancia. Todos sus planes ya estaban a punto de desmoronarse. Todos se reunieron en los cuartos del Noki, que se organizaron en consecuencia. Todos los Kage se sentaron en esa mesa. Originalmente eran 13 en total, de los 13 lands que habían decidido participar en la operación. Pero ahora solo quedaban 11 de ellos. En primer lugar, quiero agradecerles a todos por venir aquí, a pesar del reciente desastre. El ambiente era tenso y Noki sabía que tenía que comenzar la reunión de inmediato. Tendría que hacer malabarismos con todas sus preocupaciones, y tenía que planear sus palabras tanto como fuera posible para calmarlos. Ah, desastre, una voz ronca estalló en la habitación, mientras uno de los Kage se reía un poco, su rostro estaba oculto por una sombra que se proyectaba sobre su rostro gracias a su sombrero Kage. Su nombre era Yadaya Tomichi, y no se sabía mucho sobre él. Era el Kage de la aldea de la Tierra de las Llaves, vestía un abrigo completamente blanco que cubría la mayor parte de su cuerpo, al igual que todos los demás Kage presentes. Todos parecían lo más discretos posible.
Fue un asesinato de principio a fin, llamarlo desastre podría ser apropiado. Pero escucharlo hablar de eso se siente un poco extraño, Lord Tsuchikage. Uno de los otros Kage también habló, su voz grabada con un poco de rencor, especialmente al final. Inmediatamente después de pronunciar esas palabras, la habitación estalló en murmullos y voces. Muchos ya habían llegado a sus propias conclusiones sobre los eventos recientes. Y ninguno de los eventos recientes pintó de buena manera el presente de los grandes pueblos. Noki no pudo evitar suspirar profundamente al escuchar las palabras de sus aliados temporales. Ya esperaba lo peor, pero no puedo evitar estar decepcionado con su miopía. El Raikage también resopló un poco, sabiendo muy bien que los pueblos más pequeños no veían su pueblo de las nubes de una mejor manera. No veo ninguna razón o necesidad de eludir el problema, alguien claramente tiene como objetivo separarnos. Noki decidió ignorar el comentario despreocupado de los otros Kage, su misión era de suma importancia y no había lugar para pequeñas disputas y malentendidos. Un silencio espeluznante descendió inmediatamente sobre la habitación, mientras Noki logró captar la atención de todos los presentes una vez más. Yo también pienso lo mismo. Una voz áspera habló esta vez, no el Noki ni el Raikage, fue sorprendentemente el Jinchuriki de las 7 colas, el Kage de Takigakure, Waterfall en Village. Simplemente pasó por Yusuzo, vestía ropa similar a los otros Kage, pero su cuerpo era tan grande como el del Raikage, era un hombre con una presencia intimidante. Desde que comenzó la reunión, no había levantado la cabeza ni una sola vez, siempre mirando la mesa. Como si, y realmente la contemplación. Noki sonrió al escuchar a Yusuzo. Si el Raikage hubiera estado de acuerdo con él, entonces no habría sido un buen aspecto. Alguien que no estaba involucrado y estaba del lado de él era mucho mejor. ¿Y por qué piensas eso, señor Yusuzo? Uno de los otros Kage preguntó con los ojos entrecerrados. Claramente tenía sus reservas pero respetaba la opinión de sus compañeros. Es demasiado conveniente, la misma voz ronca se escuchó cuando Yusuzo respondió sin levantar la vista. Desde que empezamos, han estado ocurriendo accidentes a diestro y siniestro, barcos hundiéndose, remolinos que no deberían estar ocurriendo en estos lugares, asesinatos atribuidos a las dos partes por las que todos ya estaban ansiosos, es demasiado conveniente. Yusuzo normalmente era un hombre de pocas palabras, pero esta vez vio la necesidad de explicar sus sospechas a sus compañeros. Sabía la importancia de que lo hiciera. Sabía que la caída de su alianza Shinobi ya estaba ocurriendo. Era lo suficientemente inteligente como para ver a través de los extraños asesinatos que habían ocurrido también. Sí, conveniente, pero, ¿quién puede decir que uno de nosotros tampoco podría haber sido responsable de eso? Ya tenemos evidencia que apunta hacia dos culpables. Y todos sabemos a qué pueblos pertenecían. Yadaya decidió opinar una vez más, sin contenerse en absoluto con la especulación. Aunque dijo uno de nosotros, claramente solo se refería a las aldeas Nube y Roca, especialmente al final de su pequeño discurso. Las dos personas que fueron acusadas de los crímenes estaban al nivel de Chunin, en el mejor de los casos. Se podría argumentar que estaban escondiendo su fuerza, pero eso es poco probable, sus reservas de chakra dicen lo contrario. No creo que hubieran sido lo suficientemente capaces de lograr algo así, incluso yo no estoy lo suficientemente seguro de poder lograrlo. Yusuzo no parecía muy perturbado mientras hablaba, a pesar de que le traía a la mente muchas imágenes horribles. En cambio, desafiaba incluso la validez de las acusaciones lanzadas contra las dos grandes aldeas. Aún mejor para el Noki, el resto de los Kage parecía estar algo de acuerdo con Yusuzo. TSK, sigo pensando que la nube y la roca son los sospechosos más probables. Tendrían suficientes razones para matarnos. Yadaya parecía estar decidido a causar más problemas. Para disgusto del Noki. Parecía que la tierra de las llaves realmente lo tenía todo para los dos grandes pueblos presentes. Estaba haciendo un punto, tanto el Raikage como el Tsuchikage querían evitar que los Kage más pequeños formaran una alianza, una guerra entre ellos aún ocurriría después de la incursión en el clan Uzumaki. Pero sobre todo sonaba ignorante para las personas con una mejor comprensión de la situación, personas como Yusuzo. Bueno, si ese fuera realmente el caso, el Jinchuriki ni siquiera se tomó un segundo para pensar en su respuesta antes de abrir la boca de nuevo. ¿Todos ustedes ya estarían muertos? Su voz pareció de alguna manera hacer que la atmósfera en la habitación fuera aún más tensa. Oh. Es así.
El tono de Yadaya sonaba malicioso, claramente se sentía insultado. Sí. Aunque todos somos Kage en esta habitación, el Raikage y el Tsuchikage no necesitarían recurrir a ningún truco si realmente quisieran deshacerse de nosotros tan pronto, la voz ronca de Yusuzona lo hizo. Titubear por un segundo. Y dijo la verdad. Entre las personas en esa mesa, él era el único que individualmente tenía la oportunidad de mantenerse al día con los dos Kage más fuertes, y eso era solo porque era un Jinchuriki. Todavía sobreviviríamos si estallara una pelea. Uno de los otros Kage se burló un poco, incapaz de contenerse. Después de todo, todos los Kage tenían su orgullo, todos confiaban en sus propias habilidades, todos se especializaban en diferentes cosas, y algunos se negaban a creer que estaban tan lejos de los 5 Kage. Pero la realidad era muy diferente. El Raikage solo pudo burlarse cuando los escuchó discutir entre ellos. Si podemos o no matarte no es relevante. El Raikage golpeó la mesa frente a él ligeramente, provocando grietas a su alrededor y captando la atención de todos los presentes. La parte importante es que no tenemos ninguna razón para intentar matarnos unos a otros ahora. Nuestra principal misión y objetivo es tener en nuestras manos las técnicas de Uzumaki. Es por eso que incluso movilizamos a tantas de nuestras tropas en primer lugar. El Raikage estaba claramente frustrado con toda la situación, e inmediatamente comenzó a amonestar a las personas en la habitación por dejarse engañar tan fácilmente por el grupo o la persona que saboteaba su expedición. Aunque un poco grosero, el Raikage dice la verdad en este asunto. Noki tosió un poco en su puño mientras trataba de amortiguar el impacto de la voz frustrada del Raikage con la suya tranquila. Todos tenemos un objetivo común, que es la razón por la que surgió esta alianza. El hecho de que estemos en esta situación significa que alguien no quiere que lleguemos a ese objetivo común. Va en contra de las intenciones de los pueblos Roca y Nube. Me atrevería a decir que va en contra de todos nuestros intereses combinados. Noki sonrió internamente cuando notó que muchos de los Kage asentían con la cabeza en acuerdo. Parecía que la reunión transcurría tal y como él quería, pero no sin detractores. Yadaya todavía no parecía estar convencido, pero ya no parecía hablar, lo que al menos era una mejora. Bueno, entonces. Ahora que hemos pasado por eso, creo que podemos asumir con seguridad que los informes de nuestro shinobi eran correctos. Noki se rascó la barbilla al recordar la descripción del culpable que se le dio. Por sus hombres. El hombre con la máscara de zorro, sin embargo, no es exactamente una descripción detallada, murmuró uno de los Kage mientras más de ellos finalmente comenzaban a aceptar la teoría de que toda su desgracia a ese momento estaba en manos de un tercero. Fiesta. Según los informes, sucedió muy rápido, hasta el punto en que mi shinobi apenas tuvo oportunidad de reaccionar. Noki se burló internamente al recordar los informes. En primer lugar, el que había sido culpado era solo un Chunin, mientras que a su alrededor solo estaban Genin, por lo que apenas tenían posibilidades de capturar al culpable. Estaban tratando con alguien que era lo suficientemente capaz de asesinar a Kage de una manera brutal y rápida. ¿Tenemos alguna indicación de quién podría haber sido responsable de esta situación? Todos tenían curiosidad mientras miraban hacia el Noki. ¿Asumieron que tenía alguna prueba sobre la identidad del responsable? Después de todo, ¿había pocas personas en el mundo lo suficientemente capaces como para lograr algo así? Realmente no tenemos forma de saber la identidad de la persona detectada, pero podemos asumir con seguridad que está ayudando al clan Uzumaki con su participación. Noki no tenía mucho que darles, desafortunadamente. Estaban lidiando con un oponente cuidadoso. Astuto, astuto. Noki ni siquiera podía saber cómo se escondía el culpable entre su gente. Parecía tener la costumbre de saltar en el agua, probablemente así era como siempre escapaba de la escena del crimen. Para que pudiera nadar lo suficientemente rápido como para mantenerse al día con sus botes por lo menos. Recuerdo cuando los barcos estaban siendo destruidos, recuerdo haber visto una extraña silueta en las aguas. No pensé mucho en eso en ese entonces, pero probablemente era el culpable, o uno de los culpables. El Raikage parecía haberse calmado ahora que las aldeas pequeñas ya no le eran tan hostiles. Es probable que sea un grupo. Eso podría explicar cómo fueron capaces de matar a todos en la nave de Kemurigakure. De lo contrario, se habría necesitado a alguien del nivel de los 5 Kage para lograr algo así en silencio. Yusuzo volvió a hablar, tratando de recordar un poco más los detalles de esa escena. La forma en que todos habían muerto allí era un poco demasiado sistemática.
¿O fue el trabajo de un buen escuadrón de asesinos o una figura lo suficientemente poderosa como para no ser desconocida? También estoy de acuerdo con eso, aunque solo se ha visto a una persona, podemos asumir con seguridad que este es el trabajo de un grupo. El Raikage asintió con la cabeza. Noki también asintió, pero no dijo nada todavía. El silencio se extendió por toda la habitación mientras todos trataban de entender cómo el clan Uzumaki sería capaz de tal cosa. ¿Se infiltraron los Uzumaki durante nuestra partida? No, no, nuestro shinobi debería haber notado algo así. Registramos minuciosamente todos los barcos, no había polizones. También es poco probable que haya alguien usando el jutsu de transformación. Una vez más, nuestro shinobi más experimentado se habría dado cuenta de inmediato. ¿Significa eso que los culpables simplemente nadan junto a nosotros? ¿O tal vez se aferran a nuestras naves desde el exterior? Incluso entonces, nuestros sensores no han sentido nada. ¿Es irreal? Las conversaciones estallaron rápidamente cuando los Kage presentes comenzaron a intercambiar ideas. Necesitaban encontrar la situación más probable, el culpable más probable. Sabían que estaban ayudando al clan Uzumaki, pero no sabían si eran el clan Uzumaki. Incluso entonces, ¿hay pocos grupos que puedan coincidir con esta descripción en el mundo? Sí, ya conocemos la fuerza del clan Uzumaki, incluso su élite shinobi no debería ser capaz de llevar a cabo tal operación. El silencio se extendió por toda la habitación una vez más, mientras el Kage luchaba por pensar en un posible culpable. Hay una persona de la que he oído hablar, lo suficientemente capaz de evitar todos nuestros sensores y, según los informes, lo suficientemente poderosa como para llevar a cabo tales asesinatos. Yusuzo fue el que habló a continuación, captando de inmediato la atención de todos los presentes. El Raikage también frunció el ceño un poco, mientras una imagen se pintaba en su mente, una imagen muy familiar. El punto rojo, realmente no necesita presentación. Es el fundador y actual líder de la Hermandad Oscura, una asociación de cazarrecompensas situada en la Tierra de Hierro. Yusuzo mencionó de inmediato a la única persona que creía capaz de tal cosa, el punto rojo. Todos conocían ese apodo, todos conocían sus capacidades. Era lo suficientemente capaz de pasear por cualquier tierra que quisiera sin ser detectado. Era lo suficientemente fuerte como para acabar con todo un pueblo escondido. Pero, ¿tenía el motivo para ayudar al clan Uzumaki? ¿No había mostrado indicios de que estuviera interesado en ellos en el pasado? De todos modos, se convirtió en el principal sospechoso en la mente de muchos. No creo que él sea responsable de este incidente. Sorprendentemente, el Raikage fue el que habló a favor de Ken. Todos lo miraron con un poco de confusión. Sin entender por qué el Raikage se molestaría en defender al infame cazarrecompensas. He trabajado con él en el pasado, es una persona extraña, sin duda lo suficientemente capaz como para lograr algo como esto, pero no está interesado en nuestros conflictos, al menos no lo suficiente como para interferir. Todos parecían sorprendidos por las palabras del Raikage, era un hecho menos conocido que los dos habían trabajado juntos en una misión, aunque nadie sabía el contenido real de esa misión. Si incluso el Raikage está dispuesto a defenderlo, entonces Red Dog debe haber dejado una gran impresión en él. El Tsuchikage entrecerró los ojos mientras miraba la situación con cierto escepticismo. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que no se involucraría? Estamos hablando de las técnicas del clan Uzumaki aquí. Yusuzo tampoco estaba exactamente convencido. Fuinjutsu era importante para todos los shinobi y cualquiera que dirigiera una organización. No estaba dispuesto a creer simplemente en la palabra del Raikage. El Raikage frunció el ceño un poco al ver que nadie estaba dispuesto a creerle. Por lo tanto, se vio obligado a mostrar algunas de sus cartas. Incluso si está interesado en Fuinjutsu, al menos puedo confirmar que no está aquí, tengo a algunos de mis hombres más capaces monitoreando sus acciones, ha sido visto recientemente recogiendo algunas recompensas en la Tierra de Hierro. Había sido una de las fuerzas que monitoreaba de cerca a Ken, especialmente después de su misión juntos. Simplemente no habría tenido sentido que Ken estuviera cerca de la Tierra de los Remolinos. No solo no tenían absolutamente ninguna evidencia de que fuera él, sino que también fue visto públicamente. ¿Qué tan reciente estamos hablando aquí? Preguntó Noki mientras se frotaba el puente de la nariz. Las cosas se veían bastante mal para ellos, no tenían absolutamente ningún sospechoso y también descartaban el punto rojo. El último informe fue ayer antes de zarpar.
Incluso apareció en público, tampoco es inusual que lo haga, al menos en la Tierra de Hierro, donde, según los informes, goza del favor del Daimim. Podría haber sido solo una transformación, ¿verdad? Noki preguntó mientras todavía esperaba que ya hubieran encontrado al culpable. La incertidumbre era una preocupación mucho mayor que culpar a la persona equivocada, por lo que quería mantener la culpa en el punto rojo si era posible. Eso al menos proporcionaría a todos un enemigo común conocido. Pero el Raikage no podía permitirse que las aldeas persiguieran a Ken y la Hermandad Oscura, especialmente porque todavía quería tener a Ken como subordinado, o al menos como aliado en el futuro. Es por eso que envié a 2 Elite Jonin para vigilarlo, no quería correr riesgos. Hubieran podido saber si la persona que había aparecido públicamente estaba usando la transformación. También se ve exactamente como en los informes, la misma altura, cabello, máscara y todo. No tenemos ninguna razón para creer que es una persona diferente. Tanto Noki como Yusuzo solo pudieron asentir en ese momento, aceptando la explicación del Raikage. Su falta de pruebas contundentes les impidió lanzar más acusaciones sin fundamento, especialmente porque el Raikage parecía inflexible en proteger el punto rojo. Desafortunadamente, eso también significaba que habían vuelto al punto de partida. No habían encontrado nada, solo sabían que una persona o grupo estaba saboteando su expedición. Y justo cuando estaban a punto de empezar a pensar de nuevo, ¡boom! Punto de vista Ken. El plan tenía que llevarse a cabo a toda prisa. Hice lo mejor que pude para contactar tanto a la Hermandad Oscura como al líder Uzumaki para cooperar. Desafortunadamente, el clan Uzumaki no respondió. De todos modos, con la ayuda de Toso y uno de los reclutas más jóvenes, pudimos crear un doble perfecto de mí. Es bueno que muchos de los niños me idolatren, ya que todos se dejan crecer el cabello por eso, queriendo parecerse más a mí. Y eso es exactamente lo que necesitábamos en esta ocasión. Un espectáculo público. Ayuda a que haya aparecido públicamente muchas veces en la Tierra de Hierro, por lo que mi presencia no sería cuestionada en absoluto. Mientras se preparaba mi tapalera, ya había comenzado a moverme. El único punto de entrada real a la Tierra de los Remolinos es desde la Tierra de las Olas, por lo que mi destino era bastante obvio. Aún así, solo para asegurarme, le pedí a Saburo que buscara rumores sobre dónde podría estar estacionado el ejército de Shinobi. Curiosamente, fue extremadamente fácil para él encontrarlos, ya que el Shinobi había sido bastante descarado al robar los botes de la gente común. El inframundo está gobernado por varias redes de información, y casi todas se basan en el boca de boca, mendigos, dueños de bares y dueños de puestos de ramen, todos escuchan rumores interesantes y los venden como información para yo. Los imperios se construyen sobre la base de la información, y parece que el ejército shinobi que está atacando al clan Uzumaki no hizo mucho esfuerzo para cubrir sus huellas. Más bien descarado. Me decepcionó un poco escuchar que el Raikage también estuvo involucrado en esto, incluso una de las principales fuerzas participantes. Supongo que no debería esperar mucho más de los líderes del mundo shinobi, no les importa a quién involucran en sus locas luchas de poder. Bueno, no es como si me preocupara tanto por él. Era solo otra herramienta útil, pero no vital para mis planes para el futuro. No me importa si muere en esta guerra, especialmente porque él la está comenzando. Pero al menos la información que recibí me da la certeza que necesitaba. No tuve mucho tiempo. Cerré la mayor parte del Tenketsu en mi cuerpo para permitir una transformación casi completa. Mi velocidad superó con creces la de los shinobi regulares, y pude llegar a la frontera de la Tierra de los Remolinos en cuestión de horas con poca energía gastada. De ahí en adelante, tendría que nadar, y nadé. Al igual que antes, después de unos minutos de permanecer en el agua, mi cuerpo se transformó para adaptarse a mi entorno. Mi velocidad de natación mejoró cada vez más a medida que pasaba el tiempo y me acostumbré a las agallas y todo eso. Todavía me tomó casi un día entero llegar a las costas de la Tierra de las Olas. Y para entonces, pude sentir que los shinobi ya estaban zarpando. Necesitan cruzar estas aguas para llegar a la Tierra de los Remolinos, y eligieron esta parte porque es pacífica, pero, ¿qué tal si la hago no tan pacífica? Empecé usando mis garras y cortando sus naves. Al principio, eran pequeños cortes, tratando de parecer inocuos, pero luego comencé a arruinar los cascos correctamente, lo que logró hundir bastantes barcos.
Sin embargo, tuve que detenerme en algún momento, ya que podía sentir que el Raikage me notaba en las aguas. No actuó de ninguna manera. Afortunadamente, mi forma no se parece mucho a la de un humano, por lo que debe haber asumido que soy un pez o un tiburón. De todos modos, esto significa que tendré que bajar el tono con el desgarro del barco, pero ya hice mucho daño. Unos cientos de shinobi quedaron en botes de remos gracias a mis esfuerzos, y algunos incluso tuvieron que turnarse para caminar sobre el mar. Mientras tanto, los barcos más grandes ahora estaban más juntos. Puedo sentir el shinobi en ellos, amontonados como sardinas. Esperé un poco más antes de comenzar con la siguiente parte de mi plan, los remolinos. No es tan difícil para mí crearlos. Simplemente comencé a usar Dragon Twister bajo el agua repetidamente. En algún momento, los whirlpools se volvieron autosuficientes y pude seguir adelante y crear más. No fue difícil para mí, solo me mareó a lo sumo. Pero estaba bastante satisfecho cuando vi que cientos eran tragados por las corrientes que estaba creando. Se las arreglaron para deshacer la mayoría de ellos en algún momento, pero ya había recogido muchos cuerpos en el fondo del mar, muchos también estaban atrapados entre las rocas, y la presión del océano los estaba reteniendo. Continué con los remolinos por un tiempo, luego sucedió algo interesante. Ese enano volador hizo una especie de jutsu que borró completamente mi brazo. De hecho, me habría matado si no lo esquivaba a tiempo, así que salí fácil. De todos modos, tenía que ir a las profundidades y sanar. Seguí con los remolinos por un tiempo. Ese enano estúpido realmente me puso de los nervios. Su técnica es escandalosamente poderosa. Cuando me golpeó, todo sucedió en una fracción de segundo. En un momento mi brazo estaba allí, al siguiente ya no podía sentirlo, el agua también se había ido. Sirvió como un buen recordatorio de que la fuerza de mis escamas no podrá bloquear todos los jutsu que existen. Aprendí a esquivar sus ataques al final, pero ni siquiera sé cuántas extremidades he perdido gracias a él en este momento. Afortunadamente, logré hacer que matara a muchos de los suyos también manteniendo la corriente fuerte hasta el último segundo. Eso seguramente ayudará con la moral de la Alianza Shinobi. Este es tanto un juego de disminuir el número de este ejército, como de matar su moral. Eventualmente, llegó la mañana, y me aseguré de que ninguno de estos cabrones pudiera dormir. Fui por el caje más débil que pude encontrar primero. Ni siquiera sé de qué pueblo es, aunque sin resentimientos. Matar a sus guardias fue relativamente fácil, y colocar la evidencia falsa fue igual de fácil. El mismo Kage casi dio pelea, pero lo bombardeé con una velocidad abrumadora y le rompí los dedos antes de que lograra hacer algo. Tuve que taparle la boca con el puño antes de que gritara de dolor. Pero no fue tan desordenado en general. Sin embargo, no lo torturé innecesariamente, lo maté rápidamente y luego hice que pareciera que lo había torturado, antes de arrojarlo con suficiente precisión para empalarlo en el mástil. Culpar a una de las aldeas ocultas más grandes fue algo natural. Ni siquiera fue tan difícil de hacer. No pensé que realmente se mantendría, pero el Raikage mató al falso culpable de inmediato, lo que afectó enormemente la moral de la aldea de las nubes. Eso tampoco pareció hacer nada bueno por la nube. Bueno, supongo que evitó que las otras aldeas atacaran potencialmente a la nube, pero él podría haber intentado evitarlo de diferentes maneras. Pude sentir la desconfianza en todos los demás Kage presentes. Ciertamente no van a darle la espalda al shinobi de Cloud Village en el corto plazo. Parece que esta alianza es mucho más frágil de lo que había pensado. Así que decidí aprovechar eso también. Si los pueblos pequeños y los grandes están algo divididos, entonces ¿por qué no culpar a los dos pueblos grandes? Haz que se vea bonito y haz que se unan entre sí. Rápidamente maté al segundo Kage, afectando aún más la moral de toda la alianza cuando empalé a otra de sus figuras principales en el mástil de su propio barco. Sin embargo, lo hice con más prisa, ya que era imposible pasar desapercibido en este punto. Había demasiada gente en el barco para asesinar en silencio. Afortunadamente, el Kage había abierto su ventana para dejar entrar un poco de aire. Espero que valga la pena morir por ese aire. Plantar la evidencia fue un poco más complicado esta vez. Realmente no pude encontrar a un rezagado lo suficientemente rápido, así que me conformé con el grupo más pequeño que pude encontrar. Supuse que, en ese momento, las tensiones eran tan altas que era imposible que cualquier aldea creyera los testimonios de los testigos. Y tenía razón. Nadie creyó a ninguno de los testigos.
Es una pena que el enano lograra darse cuenta y llamara a esa reunión. Lo escuché lo mejor que pude, pero también tenía otras cosas que hacer, como plantar tantas etiquetas explosivas en los cascos de los barcos más grandes que albergan a la mayoría de los shinobis. Normalmente, esto sería mucho más difícil, pero los shinobi más fuertes están defendiendo la reunión o están estacionados en los barcos que la rodean. No sé si los Kage tenían la intención de que su reunión tuviera tal efecto. Podría haber sido la desconfianza lo que los llevó a traer tantas élites como fuera posible. Independientemente, me dio la oportunidad de realmente afectar sus números. Es triste que solo tenga tantas bombas de papel y etiquetas explosivas. Podría haber derribado toda su flota de esta manera, pero bueno. Es hora de una pequeña interrupción explosiva. Punto de vista narración. El sonido de la explosión no fue el final. Todos los Kage dieron un brinco cuando sintieron que los mares a su alrededor se agitaban. Los shinobi que habían acompañado al Kage más pequeño se apresuraron a salir para comprobar la situación a instancias de sus líderes. Y afuera estaba, pandemonio. Habían estallado incendios a su alrededor de una docena de barcos se estaban hundiendo, y algunos ya habían comenzado a ahogarse. Los gritos de los shinobi menos experimentados resonaron, desmoralizando aún más a aquellos que ya estaban iniciando un rescate improvisado para los ahogados. Los dragones de agua surgieron de los océanos para apagar los incendios. Shinobi también escupió chorros de agua a las llamas con la esperanza de sofocarlas finalmente. Mientras tanto, Shinobi pisó el océano irregular y ondulado e hizo todo lo posible para sacar a la mayor cantidad posible de los ninjas más débiles. Todos los Kage salieron de la sala de reuniones en ese instante, y todos miraron la situación en estado de shock. Mierda. Noki inmediatamente se elevó a los cielos cuando sus temores se hicieron realidad. Sabía que la reunión pondría toda la atención de las figuras más fuertes de la alianza en un solo lugar, solo esperaba que los villajes hubieran sido lo suficientemente inteligentes como para no hacer exactamente lo que hicieron. Bueno, su inteligencia no era exactamente el problema, era solo que a la mayoría de ellos no les importaba mucho el joven shinobi que habían llamado a la guerra. La mayoría de los Kage solo se preocupan por la seguridad de la aldea, y un shinobi que muere en una misión se considera un honor para ellos, poder morir por su aldea. Sin embargo, no todos los Kage eran tan indiferentes, el Raikage había venido completamente solo, como era costumbre en alguien tan fuerte como él. Yusuzo también estaba completamente solo, como Jinchuriki, ya era una potencia. No se creía necesitado de protección de ningún tipo. Uno o dos de los otros Kage más pequeños también dejaron suficientes personas para proteger al shinobi más débil. En el mar, eran más vulnerables después de todo. Desafortunadamente, no todos los Kage parecían entender la importancia de tener más números, y estaban a punto de sufrir grandes pérdidas. Todos los barcos que se hundieron pertenecían a los de los pueblos más pequeños. Ken había tratado de pegar algunas etiquetas de papel en una de las naves del Raikage, pero los shinobi más experimentados que estaban más alerta las notaron rápidamente. Todavía recibieron algo de daño, pero pudieron mitigar la mayor parte con algunos jutsus inteligentes para contener el daño de las explosiones. Ken, afortunadamente, priorizó principalmente la destrucción de las naves con la mayoría de las personas pero con los shinobi más débiles. Básicamente, su objetivo era matar tanta carne de cañón como pudiera de un solo golpe. Los Kage también se dieron cuenta de las intenciones de sus saboteadores, e inmediatamente entraron en acción, un poco tarde para muchos de sus shinobi, desafortunadamente. Tan pronto como las explosiones cesaron, los remolinos comenzaron a aparecer una vez más alrededor de su flota, pero había una gran diferencia, esta vez, no aparecían uno por uno, aparecían múltiples al mismo tiempo. El Raikage apretó los dientes mientras saltaba y se subía al mástil del barco en el que se encontraban, el Tsuchikage ya estaba flotando por ahí, mirando la situación con rabia. En la distancia, el Raikage pudo ver un relámpago que se precipitaba hacia las aguas. Va hacia los saboteadores. Yo también me zambulló. Haces tu mejor esfuerzo para detener tantos remolinos como sea posible. El Raikage no perdió el tiempo cuando un aura de relámpago se elevó a su alrededor y se zambulló hacia las aguas. Ya lo sabía. Noki voló lo más rápido que pudo hacia el remolino más cercano y juntó sus manos, formando un triángulo con sus dedos mientras una luz blanca tomaba forma en medio de la señal de su mano.
Luego, la luz se expandió en un pilar que se disparó hacia el centro del remolino sobre el que flotaba. Noki sudó un poco al darse cuenta de que podría haber herido a algunos de sus propios hombres. La lucha continuó después de eso. Noki se movió, de remolino en remolino, haciendo todo lo posible para destruirlos mientras minimizaba el daño. Mientras tanto, las personas más fuertes que los rodeaban estaban haciendo todo lo posible para alejar a la mayor cantidad de personas posible para dar paso a los ataques del Noki. Desafortunadamente, no estaban teniendo mucho éxito, no todos estaban bien versados en Battle Style Jutsu, lo cual era bastante imperativo. Fue entonces cuando intervino Yusuzo, bueno, más bien voló. Estaba cubierto con una gruesa capa de chakra de color amarillo oscuro, que cubría completamente su cuerpo y su ropa. En su espalda había 4 grandes alas que batían a gran velocidad. Cerca de su coxis había un tentáculo de chakra que salió disparado hacia el agua y se enroscó alrededor de tantos shinobi como fue posible, quitándolos del camino del Noki con facilidad. Pero solo un tentáculo no iba a ser suficiente, transformó su forma para satisfacer su necesidad, y su gran tentáculo se separó en varios, todos actuando junto al Noki y permitiéndole dispersar tantos remolinos como fuera posible. Noki agradeció mucho la ayuda, los dos pudieron encargarse de las cosas sin problemas, mientras que los otros Kage habían ido a ayudar a sus propias aldeas. Incluso con todos ellos trabajando juntos, el caos continuó durante unos buenos 10 minutos más antes de que las cosas finalmente se calmaran. Noki jadeó un poco porque había agotado un poco sus reservas de chakra, aún podía continuar si era necesario, pero también sabía que necesitaba preservar su energía, por lo que flotó hacia abajo y regresó a su nave, dejando que los demás continuaran con la limpieza. Arriba. Yusuzo estaba completamente bien, el agotamiento del chakra no era una preocupación para un Jinchuriki. Los tentáculos de chakra que le habían salido de la cola todavía ponían a la gente sobre trozos de madera para mantenerlos a flote. El Jinchuriki finalmente volvió a la normalidad, juzgando que la situación estaba bajo control. Esto es un maldito desastre. Yusuzo frunció el ceño debajo de su máscara de Kage mientras cruzaba los brazos. Entonces, notó un poco de sangre saliendo de las aguas cercanas. Después de la sangre, vino un brazo bastante corpulento, uno de un tono de piel más oscuro. Fue entonces cuando Yusuzo recordó algo bastante crucial. Espera, ¿no se lanzaron el Raikage y su hijo tras los perpetradores? Punto de vista narración. Tan pronto como Ken hizo sus clones y comenzó a formar tantos remolinos como le fue posible, descendió a las aguas. A diferencia de antes, los sensores podían detectar el uso de ninjutsu y podían dirigir a correctamente. El hijo del Raikage no dudó ni un momento, se sumergió en las profundidades mientras su cuerpo brillaba con la luz, cortó el agua mientras el vapor se elevaba a su alrededor, las burbujas subían a la superficie mientras la electricidad se extendía por todas partes. Kage fue. Logró mantener los ojos bien abiertos incluso bajo el mar salado, su capa de relámpagos impidió que la sal le dañara los ojos. Y finalmente, lo vio. Una extraña criatura de aspecto humanoide. Escamoso, con rasgos de pez. Un pelo corto y negro y una máscara ambú de zorro gris. La extraña transformación inmediatamente le recordó a Ken, pero también había muchas diferencias. Ken no parecía tener branquias ni aletas, ni parecía tener un torso humano mientras estaba transformado. Había muchas otras diferencias, pero no tuvo tiempo de considerarlas todas, ya que se apresuró hacia el clon más cercano a él. Ahora también entendía cómo estaban ocurriendo los remolinos. Los clones del asaltante enmascarado parecían estar girando con suficiente velocidad para crear una corriente submarina lo suficientemente fuerte como para absorber todo. Fue impresionante, pero tampoco tuvo tiempo de maravillarse. Sabía que tenía que evitar que sucedieran los remolinos. El primer clon que atacó fue lo que primero le hizo darse cuenta de que su misión no iba a ser tan fácil como esperaba que fuera. Tan pronto como llegó a las profundidades y se acercó al centro de uno de los remolinos, sintió que su cuerpo era arrastrado hacia el centro. Incluso a él le resultaba difícil resistir la corriente, pero ese no era el único problema. El clon del enmascarado lo notó casi de inmediato, y en lugar de enfrentarse a él, decidió comenzar a correr. Bajo el agua, la velocidad ya parecía no ser rival para el híbrido hombre-pez. Se quedó en el polvo ya que Whirlpool ya se había vuelto autosuficiente. Mierda. A este ritmo, no podré atrapar a ninguno de ellos. Fue entonces cuando su padre se unió a él.
El Raikage había estado detrás de A desde el momento en que saltó al agua. Con una precisión repugnante, el Raikage partió en dos al clon que había estado huyendo de A. El clon explotó en una ráfaga de relámpagos, que encendió aún más las aguas a su alrededor, pero no pudo causar ningún daño al Raikage. El dúo de padre e hijo se reunió en silencio bajo las aguas, y los dos se unieron para perseguir a los otros clones. Juntos, eran más lentos que el hombre y sus clones, pero juntos podían trabajar para atraparlos por sorpresa, o eso creían. Cuando se acercaron al siguiente clon, estaba listo para ellos. Sus garras ya estaban extendidas. Usó el impulso del tornado submarino que había estado formando para lanzarse hacia A, su cola girando hacia él como un cuchillo de carnicero, con el objetivo de decapitarlo de inmediato. El Raikage estaba a punto de interferir, no estaba dispuesto a quedarse sentado y ser ignorado de esa manera, pero no estaba siendo ignorado en absoluto. Antes de que pudiera reaccionar, algo extremadamente pesado se estrelló contra él y lo envió tambaleándose, sumergiéndose cada vez más en las profundidades del mar. El Raikage se vio obligado a exhalar un poco cuando fue golpeado contra el fondo del océano. Fue entonces cuando el Raikage notó la velocidad real de su oponente. Mierda. Esta cosa es tan rápida en el agua como yo en tierra, tenemos que salir de aquí. El Raikage ahora sabía que no tenía ninguna posibilidad de enfrentarse al shinobi en el agua, por lo que inmediatamente hizo todo lo posible. Black Lightning se extendió desde su cuerpo cuando toda la luz se desvaneció a su alrededor. Estaba en el abismo del océano y tan pronto como se giró hacia su Black Lightning, toda su visión desapareció. Tal vez fue una tontería, ya que no tenía forma de saber cómo le iba en la oscuridad al hombre con el que estaba luchando, pero también era la única forma en que el Raikage se veía a sí mismo igualando a su oponente en velocidad. El único problema: el Raikage había sido completamente separado de su hijo. Mierda. El agua a su alrededor burbujeó cuando comenzó a nadar hacia arriba a velocidades renovadas. Fue entonces cuando cuatro figuras dieron vueltas a su alrededor, como tiburones dando vueltas alrededor de peces de agua dulce. Una de las figuras pasó junto al Raikage, golpeándolo con un golpe de cola que hizo que el Raikage girara bajo el agua. El Raikage agarró al híbrido hombre pez por la cola, tirando de él más cerca mientras intentaba escapar. No dudó por un momento mientras rompía el cuello de la figura, solo para que explotara en un rayo una vez más. Sin embargo, más clones parecían reunirse a su alrededor, lo que estaba resultando problemático, especialmente ahora que el Raikage apenas podía verlos. El Raikage frunció el ceño al darse cuenta de las intenciones de su enemigo. Él está tratando de retrasarme, mierda. Necesito llegar a... Y mientras luchaba por pelear y llegar a la superficie, estaba tratando de pelear contra quien supuso que era el hombre enmascarado original. Después de todo, lo había visto hacer más clones, por lo que era una conclusión bastante obvia. Se dio cuenta de que había una diferencia de velocidad, pero sabía que mientras lograra agarrarse a algo, ganaría. El original parecía haber comenzado a formar otro remolino, la mayoría de ellos ya se habían extinguido, ya que los clones se estaban enfocando en el Raikage ahora, por lo que a le resultó fácil detectar el original en el ojo de ese remolino. Corrió hacia el híbrido de hombre pez con furia, su mano extendida y saltando para engancharse en la cola del hombre por lo menos. El hombre enmascarado pareció notarlo, inmediatamente dio media vuelta y echó a correr, pero pareció engancharse en la corriente del remolino por unos segundos, y supo aprovechar eso. Con una sonrisa de confianza en su rostro, agarró la cola del original. La iluminación del Raikage brillaba intensamente mientras se preparaba para empujarse hacia el hombre enmascarado. Fue solo entonces que lo notó, una luz blanca se le acercaba rápidamente desde arriba. E inmediatamente lo reconoció como el elemento polvoriento del Tsuchikage. Inmediatamente soltó la cola y trató de moverse y esquivar el jutsu de liberación de polvo, no era tan rápido como lo habría sido en tierra, pero aún podría evitarlo tal vez. Pero luego la cola que había soltado se enroscó alrededor de su brazo, tirando de él hacia adentro. Los ojos de A se abrieron con miedo cuando solo pudo ver por última vez al hombre enmascarado. Kursei. Ni siquiera pudo terminar sus pensamientos antes de que todo su ser fuera borrado junto con el remolino del que había estado luchando por escapar. Punto de vista Ken. Y así, solo quedó una mano extendida de A, todavía agarrada a mi cola. No pude evitar dejar que una sonrisa llegara a mis labios. Lancé el brazo de vuelta a la superficie, no lo necesito.
pero servirá como un buen mensaje para el Raikage y la aldea de las nubes. He hecho suficiente daño por ahora, de ahora en adelante, solo necesito quedarme quieto y observar. Ahora, finalmente puedo permitirme desaparecer en las profundidades del mar, escondiéndome en lugares que ni siquiera el sol puede alcanzar. El Raikage finalmente logró lidiar con mis clones también por la sensación. Parece estar en sus últimas piernas, quedándose sin aire, pero no tengo ganas de matarlo. Había demostrado ser útil en esa reunión de antes después de todo. Aún así, tanto para su impulsividad es lo que lo atrapó al final. Preparé una trampa bastante obvia, él debería haber sabido que el Tsuchikage estaba trabajando para deshacer mis remolinos, simplemente quedó cegado por la perspectiva de atraparme. Oh bueno, buen viaje. Siempre fue hostil conmigo, no hubiera confiado en que sería tan agradable como su padre una vez que asumió el cargo de Raikage, es mejor así. Aún así, no pude evitar suspirar internamente mientras mis sentidos se apoderaban de la multitud de cuerpos que se habían acumulado en el fondo del mar, todos atrapados allí por la presión. Los cuerpos son tan cálidos que la energía de la naturaleza todavía exuda de algunos de ellos, algunos incluso todavía tienen chakras signatures, pero todos ellos están tan buenos como muertos. Tanto derramamiento de sangre, todo porque Shinobi ni siquiera puede tratar de coexistir pacíficamente. Al final, solo puedo sacudir la cabeza con decepción y dejar que la presión del mar masajee mis músculos algo cansados. Bueno, al menos, espero que el Raikage haya aprendido una lección de esto. Punto de vista narración. El Raikage volvió a la superficie en un frenesí, se dio cuenta de que la pelea había terminado, por lo que asumió que su hijo ya estaba en algún lugar de los barcos. Después de buscar por unos minutos, se encontró con el Tsuchikage, quien aún estaba descansando. El viejo Noki no parecía tener idea de dónde podría estar su hijo. Simplemente estaba recuperando el aliento y lo había estado haciendo desde que la situación había concluido. El Raikage continuó buscando y finalmente se topó con Yusuzo también, pareciendo intacto y limpio, como si hubiera estado mirando desde un costado todo el tiempo. Pero el Raikage sabía mejor que asumir eso. Sabía que los Jinchuriki eran poderosos y muy rara vez eran cobardes. Oye, Jinchuriki. Gritó el Raikage, trató de parecer tranquilo y autoritario, pero el pánico se filtró un poco en su voz. Yusuzo no parecía tener ninguna reacción al conocerlo. Sí, señor Raikage. Yusuzo respondió, su voz desprovista de miedo, sus ojos ocultos por su sombrero. ¿Has visto a mi hijo, ah? Es básicamente mi viva imagen, solo que más joven. El Raikage proporcionó una descripción básica mientras apretaba los puños. La última vez que lo había visto, se había sumergido en las aguas. ¿Lo seguiste? ¿Pasó algo? Yusuzo inclinó ligeramente la cabeza mientras observaba al Raikage. Mierda. El Raikage arremetió al escuchar que, no a Yusuzo, solo en general, pateó una tabla y rompió los pedazos de madera sobre los que flotaban. Nos separamos en medio de eso. Nuestro enemigo parece estar especializado en peleas submarinas. El Raikage aún podía recomponerse y dar una explicación básica mientras se frotaba la frente con frustración. Ya veo, pero asumo que la mayor parte de su atención estaba enfocada en ti, ¿verdad? Estoy seguro de que tu hijo puede manejarse solo, ¿quién sabe? Quizás está persiguiendo e intentando atrapar al enemigo. Yusuzo rápidamente intentó calmar al Raikage, calmar sus pensamientos. Y pareció funcionar bien. El Raikage suspiró y sacudió la cabeza. Ese hombre no parecía capaz de dañarme incluso en mi modo rayo normal. ¿Debería estar bien? Gracias por la garantía. Supongo que tendremos que continuar con la misión mientras esperamos que nos alcance. El Raikage claramente todavía estaba preocupado, pero no parecía querer priorizar sus preocupaciones en lugar de la misión. En cambio, volvió con su gente, necesitaban su guía. Mientras tanto, la mirada de Yusuzo se entrecerró mientras fruncía el ceño. ¿Es seguro asumir que está muerto? Ya había estudiado ese brazo, lo había escondido en un pergamino antes de que el Raikage llegara allí, así que sabía a quién pertenecía. El corte era demasiado limpio, hasta el punto de que ni siquiera parecía cortado. No fue difícil para Yusuzo asumir que pudo haber hecho eso. Justo antes, el Tsuchikage había estado lanzando un jutsu capaz de causar tales heridas. El brazo tenía algunas marcas, ya que algo extremadamente fuerte se había enrollado alrededor de él y ejercía mucha fuerza. Era casi como si lo hubieran retenido en su lugar.
Puedo pintar fácilmente una imagen de lo que sucedió allí abajo, ya está muerto, y el Tsuchikage puede haberlo matado sin querer. Yusuzo solo pudo apretar los dientes al darse cuenta de cuánto complicaba la situación ese hecho. Este saboteador realmente nos está jodiendo, ¿no? Narración POF. Yusuzo no tenía muchas opciones sobre qué hacer. La evidencia apuntaba al hecho de que fue arrastrado o arrojado al ataque del Tsuchikage, que fue lo que lo mató. Pero al Raikage no le iba a importar esos detalles. Tan pronto como escuchó que el Noki fue quien mató a su hijo, probablemente comenzaría una guerra con Rock Village, la pelea comenzaría de inmediato. Nuestra alianza ya está al borde, es difícil saber si podemos enfrentarnos al clan Uzumaki tal como estamos, agregar esto además de eso nos arruinará por completo antes de que lleguemos a las costas de la tierra de remolinos. La peor parte. Yusuzo creía firmemente que todo eso era obra de una sola persona. En lugar de creer, estaba absolutamente seguro. Incluso la bestia con cola dentro de él solo pudo detectar una presencia bajo el agua durante el caos de antes. El hombre con una máscara de zorro gris, el que los había jugado a todos, se había mantenido oculto, arruinándolos lentamente mientras cruzaban el océano en un bote. El océano era su territorio por el aspecto de las cosas, era casi imposible de rastrear e igual de imposible de combatir. Si tanto el Raikage como su hijo estaban completamente abrumados, nadie en el mundo entero podría luchar contra ese hombre enmascarado en mar abierto. Incluso ahora, Yusuzo no tenía forma de saber si el responsable estaba cerca de ellos o no. ¿Estaría todavía siguiéndolos? ¿Esperando para atacar de nuevo? Tal vez, pero incluso su bestia con cola no podía seguirle la pista, al menos no mientras el sello aún estuviera activo. Podría soltarlo, estaban en términos amistosos, pero podría causar un gran revuelo. Y el hombre enmascarado probablemente fue más que capaz de escabullirse con lo rápido que se informó que era. Esto va mucho peor que incluso la peor situación que podría haber imaginado con respecto a esta guerra. Bueno, el mundo no es exactamente tan predecible como te gustaría pensar en el confiador Shinobi. Una fuerte voz retumbó en la mente de Yusuzo, solo pudo sacudir la cabeza y suspirar. Era raro que Chmei, la bestia de 7 colas, le hablara. Aunque estaban en términos amistosos, también eran de naturaleza similar, y eso significaba que ambos eran en su mayoría silenciosos y observadores. De hecho, algunas cosas simplemente no están dentro de nuestra comprensión. Bueno, de ahora en adelante, ¿es seguro asumir que los ataques como antes serán mucho más difíciles? Todo el mundo estaba ahora en alerta máxima, y la mayor parte del forraje que podría haberse perdido en los remolinos ya se había ido. Esto significaba que el principal método de ataque del saboteador se volvió en su mayoría ineficaz. Pero eso fue solo porque su número se redujo severamente. Era probable que su ventaja numérica contra Uzumaki se redujera en gran medida. Contar las bajas no va a ser divertido, pero ahora mismo tengo un deber aún menos divertido. Yusuzo, como el hombre que descubrió los restos de ahora tenía la tarea de lidiar con la situación. Tenía la opción de ignorarlo, pero eso tampoco era exactamente óptimo. No obtendría nada, y en caso de que se descubriera la muerte de incluso lo someterían a escrutinio. Deshacerse de la mano también podría dejar rastros, lo cual no era bueno. Actualmente, Yusuzo llegó al punto en que el mejor curso de acción era ir directamente al culpable. Esto también debería ayudar a construir relaciones entre Rock Village y mi Waterfall Village. Si todo sale bien, ni siquiera tendremos que enemistarnos con Cloud. El Tsuchikage ya había regresado a sus habitaciones, mientras sus élites evaluaban el daño causado a su flota. Yusuzo también los vio al pasar, y no se veía bien, eso seguro. Habían comenzado el viaje con cerca de 100 barcos de diferentes tamaños, tenían espacio suficiente para todos. Los primeros ataques derribaron alrededor de 10 barcos, que colocaron muchos en botes de remos que tampoco duraron mucho, ojo. Ahora, Yusuzo ya había contado alrededor de 40 barcos destruidos por las explosiones, escombros y remolinos. Muchos también sufrieron graves daños, navegando solo en oraciones y sueños. Yusuzo todavía no tenía una estimación de cuántos habían muerto realmente, pero ya se habían reducido a alrededor de 50 barcos, más o menos unos pocos, por lo que las cosas no se veían muy bien para ellos o su moral. Pero la moral ni siquiera era una preocupación en ese momento, ya habían perdido miles por el aspecto de las cosas.
Yusuzo llegó a las habitaciones del Tsuchikage de inmediato, y justo cuando alcanzaba la puerta, dos figuras enmascaradas aparecieron a sus costados con kunai ya apuntando hacia su cuello. Lord Tsuchikage actualmente está cansado, por favor absténgase de interrumpirlo. Eran Anbu encargados de proteger a su señor, vestidos con el atuendo habitual de Anbu. Si Yusuzo se sintió intimidado de alguna manera por su kunai, entonces era imposible saberlo. Sus ojos fríos brillaron mientras sus ojos vagaban hacia las máscaras de los Anbu que lo amenazaban. Parecía incluso indiferente, aunque su rostro aún estaba oculto en las sombras, sus ojos fríos les dijeron a los dos Anbu todo lo que necesitaban escuchar. Era como si estuvieran mirando a los ojos de una bestia. Ambos Anbu parecieron temblar ligeramente bajo su mirada. Entiendo que debes hacer tu trabajo, y admiro tu lealtad al señor Tsuchikage. La voz de Yusuzo era igual de tranquila y serena ante su mirada. Sin embargo, hay asuntos muy apremiantes a la mano. Asuntos que necesitan la atención de Lord Tsuchikage, le aconsejo que no se interponga en mi camino. No era muy frecuente que Anbu se sintiera amenazado, por lo general, estaban desprovistos de miedo, preparados para tirar su vida por la borda en cualquier momento. Pero algo en los ojos de Yusuzo, en su olor, despertó ese instinto básico en el Anbu. Algo que habían pensado que habían perdido, miedo. El miedo era, después de todo, solo autoconservación. Pero sus instintos y su determinación de seguir órdenes aún chocaban. Afortunadamente, antes de que Yusuzo tuviera que cumplir su amenaza, Noki decidió finalmente intervenir, salvando la vida de sus subordinados. Déjenlo entrar, ustedes dos. Su voz rompió el estancamiento, y los Anbu inmediatamente retractaron sus armas y regresaron a sus puestos, protegiendo la entrada a la habitación del Tsuchikage de las sombras. Yusuzo no perdió tiempo en entrar a la habitación y cerrar la puerta detrás de él con un ruido sordo. Será mejor que esto sea importante. Hablaba en serio sobre estar cansado, dijo el Noki mientras se sentaba en una de las sillas dentro de la habitación. Su oficina todavía estaba decorada para su reunión, nadie tenía tiempo para limpiar, por lo que solo estaba sentado al final de la mesa. Oh, no te preocupes. No estarás pensando en descansar cuando escuches esto. La fría mirada de Yusuzo hizo que el Tsuchikage levantara una ceja. Noki luego levantó la mano, atrapando un pergamino que Yusuzo le había enviado. ¿Qué es? Habló mientras lo abría y golpeaba el sello en él. Fue interrumpido por una bocanada de humo y un brazo ensangrentado apareció sobre su mesa. Los ojos de Noki se abrieron de inmediato, y se preparó para maldecir a Yusuzo y llamarlo loco por traerle tal cosa, pero luego se detuvo en seco, al reconocer el brazo. ¿No es este el brazo de ese Cloud Brat? ¿Ah? ¿Esta herida? Sus ojos permanecieron muy abiertos cuando inmediatamente se dio cuenta de lo mismo que Yusuzo había llegado. ¡Mierda!, exclamó el Tsuchikage mientras agitaba su mano varias veces. 6 sombras parecieron salir corriendo de la habitación, abriendo y cerrando la puerta detrás de ellas. Eran Anbu protegiendo los aposentos del Tsuchikage, ahora enviados. Finalmente, un poco de privacidad real. Yusuzo suspiró mientras tomaba una silla cerca del Tsuchikage y se sentaba. Esto es malo, dijo el Noki mientras acercaba su pulgar a su boca, lentamente, parecía estar mordiéndose la uña, mientras sus ojos se entrecerraban. Yusuzo cerró los ojos y esperó un poco, sabiendo que el Noki necesitaba algo de tiempo para evaluar la gravedad de la situación y analizar algunas situaciones en su cabeza. Después de unos momentos de silencio, Yusuzo tocó el brazo amputado, este desapareció en una bocanada de humo. Era mejor no ser visto con él sobre la mesa mientras hablaban. Noki asintió al ver eso. ¿El Raikage ya sabe de esto? Su voz sonaba pensativa y cuidadosa. Sobre la reacción que esperaba, Yusuzo negó con la cabeza mientras abría la boca para confirmar la situación. No, si lo hiciera, no estaríamos aquí hablando. Fue arrojado en el camino de tu último ataque, ahí es donde encontré el brazo. De alguna manera lo reconocí, así que lo escondí después de inspeccionarlo un poco. Mierda, sin embargo, el Raikage seguramente notará la ausencia de su hijo. Él ya lo hizo, le escondí este brazo. Es seguro asumir que el Raikage conoce el destino de su hijo, pero es mejor no sacar conclusiones precipitadas por ahora. Noki asintió mientras miraba el pergamino frente a él con las cejas fruncidas. Después de unos segundos, levantó ambos brazos y los juntó, haciendo la señal con la mano para liberar el polvo. De sus palmas salió un cono de luz blanca, que solo envolvió el pergamino y se detuvo antes de llegar a la mesa.
El pergamino se desintegró al instante. Es mejor no dejar ningún rastro, gracias por traerme esto, hoy le has hecho un gran servicio a la roca, Noki asintió hacia Yusuzo. Los dos continuaron hablando después de eso, fortaleciendo sus lazos un poco más mientras evaluaban la situación. Y mientras hacían eso, el Raikage se fue solo, su mirada seguía recorriendo los mares en busca de cualquier señal de su hijo. Una parte de él sabía, el vínculo entre padre e hijo era fuerte, y los dos habían sido verdaderamente inseparables. El Raikage había entrenado a para seguir sus pasos y convertirse en un pilar adecuado para Cloud Village en el futuro. Aunque a le quedaba mucho por aprender y muchos defectos de personalidad que arreglar, el Raikage todavía estaba orgulloso de él. Ese orgullo, ese cariño que le tenía a su hijo era lo que le impedía aceptar la realidad que lo miraba fijamente a los ojos, su hijo ya no estaba. El Raikage había tenido un presentimiento en el momento en que los clones de ese monstruo enmascarado comenzaron a detenerlo, retrasándolo. Y ahora su hijo no estaba por ningún lado. Pero le quedaba un rayo de esperanza, un pequeño rayo de sol en la tormenta que rugía sobre su cabeza. Y ese fue el hecho de que el cuerpo de Ano estaba a la vista. Era una luz sin calor, ya que el monstruo enmascarado podría haber arrastrado el cuerpo al fondo del mar. Pero, ¿no habría sido mejor dejar que flotara y afectara la moral de sus tropas? Tal vez Yusuzo en realidad tenía razón. Quizás estaba tratando de rastrear al saboteador, manteniéndolo a raya. Pero eso iba en contra de la que el Raikage conocía, aunque impulsivo, respetaba las órdenes al máximo. El Raikage sabía que su hijo no abandonaría sus deberes para perseguir a alguien innecesariamente, especialmente cuando no tenía una forma genuina de atrapar al hombre enmascarado. Independientemente, el Raikage no tenía forma de confirmar nada. Entonces, como padre, se negó a creer que su hijo estaba muerto. No hay forma de que esté muerto, nadie puede decirme lo contrario, a menos que vea su cuerpo, no aceptaré ese hecho. Y así, el Raikage apartó sus pensamientos de la desaparición de su hijo. Todavía tenía un deber como líder de Cloud Village. Tenía muchas cosas de las que preocuparse y trabajar. No podía darse el lujo de concentrarse únicamente en sus preocupaciones por la seguridad de su hijo. Así que volvió al trabajo, asumiendo el papel de pilar firme que su pueblo necesitaba. Y mientras todo eso sucedía, Yusuzo finalmente abandonó la residencia de los Tsuchikage. Hizo crujir su cuello mientras luego dirigía su fría mirada a un pequeño sello en su palma. Siempre es mejor tener apalancamiento. Fin del cap, dale like y suscríbete.